La humedad. Se acabó el recreo. Sábado con Muy pero muy buenas noches, señoras, señores. Pasan 2 minutos de las 9. Bienvenidos a una nueva emisión de Polémica en el Bar. Como siempre, en vivo en el 10, el canal Uruguay. ¿Qué te pasa? En serio. No, en serio, es Sergio. Tenemos invitados polenta. Acá vienen senadores, diputados. Y le trato de meter onda. El fiscal de corte tenemos Sí. hoy. Y viene, Perdón. y la verdad, a mí me avergüenza después Perdón. ¿Cómo está el fiscal? Perfecto. Bien, Lo dice fiscal, el fiscal bien. de corte, Menos mal. señores. Pará, bienvenido Juan Gómez, bienvenido fiscal de corte, un placer. Un placer de conocerlo, lo digo de verdad, porque en su época era estaban todos los policiales. Yo siempre decía, pobre hombre, de verdad, era impresionante. Los peores casos ahí aparecía a cualquier hora, en cualquier momento. Pero se cumplió la regla de la vida. Lo difícil es la primera vez. Sí, Tuve después. muchas invitaciones para estar acá. Y esta sí. Y esta sí. Así Gracias, que- Juan, por venir. Muchas gracias por venir, Juan Gómez. Pará, porque- Pero perdón, Yo quería vuelvo decir- contigo, porque No, pero sí, la pero pincha, como porque hiciste Sergio- referencia, no podía no presentarlo. No, por eso, Sergio Daniel, si me ¿Qué haces vestido así? ¿Pero quién te crees que sos? ¿Qué onda? Bueno, yo lo que quería decir es Sí. que, nada, que hay penal para Mirta en el alargue este que se está jugando. Viste que la reina tiene COVID. Penal para Mirta. Ah, la reina de Inglaterra En lo de y... Inmortales hay penal para Mirta. Pero ¿y por qué el gorro en un estudio de televisión? Mal gusto, Sergio. ¿Qué pasa? Ahora ¿Lo se saco? puede sacar. Me lo puedo sacar, perfecto, bien. Hizo la presentación del personaje y Ya está. Pero Sergio, vos que sos... estaba muy bien vestido. Estilo así. Alan Faena, Exacto. pero de acá, de Uruguay. Y bueno, sí. De Montevideo. Sí, le Montevideo. Faena mide. Montevideo, mide. Alan Faena del subdesarrollo. ¿Puedo Bienvenido, acep- Julio Ríos. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿Todo bien? buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Todo tranqui? Puedo aceptar hasta que el buen relacionamiento que sé que en el fondo tienen el señor Puglia con el señor Moré diga que está bien vestido. Lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que el pony que lo trajo al señor Moré esté ahí Está en la puerta muriéndose de mojándose agua, ahora. mojándose En todo este en este momento, atado, cosa que no está bien. Se suspendió el partido de Nacional, atento, último momento. mirá. Nacional con Liverpool quedó para, no se sabe para cuándo. Bienvenido, Juan Miguel. Parece que para mañana. Para mañana. ¿Todo bien, Juan Miguel? ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo tranqui? Muy bien. Bienvenido, Sergio. Placer tenerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Un ¿usted? placer, como Oh, siempre. qué Yo estoy reloj, de muy verdad, hoy. contento. Hoy sí que grandioso. Muy contento. Vengo de Colonia. ¿Le fue muy bien? Ah, qué maravilla esa ciudad, qué maravilla la gente. Y vengo de quedarme en un lugar fantástico. Paso el primer chivo, el Buah. italiano, que es un hotel de maravilla. Vamos todos para ahí. Vamos todos para ahí. Vamos todos para ahí, ningún problema. Muy bien, Madrid. ¿Cómo le fue a usted también en el interior de Maldonado? ¿Bien? Madrid. Bien. ¿San Carlos lindo? ¿Cómo? ¿Estabas en Carlos, Maldonado? no estuvo en Estás San Carlos. Maldonado, pasé por San Ah, Carlos. bien, bien. Qué hacía linda mucho foto tiempo. de Madrid con Valiente. En la playa, qué linda foto. Muy linda foto, sí. Antes de que viniera la tormenta. Se veía el amor. Después vino la tormenta y se cayó el mundo por unos cuantos minutos. Pero después salió el sol. Nico Lucil, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo con cierta tristeza por el fallecimiento de Eduardo Bueno, Colón. quería terminar de presentar para empezar a hablar de eso. Claro que sí, porque más allá de que era una figura obviamente partidaria, la gente del Frente Amplio sin duda que está con mucha congoja. Creo que era un gran tipo. Yo no lo conocía demasiado, sí en el trabajo periodístico y la verdad que siempre una persona que te aportaba mucho en las entrevistas, en los contactos. Y además siempre que una persona que dedica buena parte de su vida, sobre todo en los últimos años, al servicio público, es fundamental reconocerlo. Y si hay alguien que estuvo en el centro de la polémica y dura, fue Bonomi. Y sin embargo, mantuvo un talante amigable dentro de lo posible, dentro de lo duro que fue toda sobre todo la última trayectoria. Bueno, una persona que uno empieza a mirar y tiene una trayectoria muy intensa como hombre del MPP, de gran confianza con Mujica. Y bueno, una figura importantísima que falleció en la madrugada de hoy. Bueno, de eso íbamos a arrancar hablando después de terminar la presentación. Supongo que todos querrán decir algo. Yo simplemente no lo conocí personalmente. Me daba esa misma sensación que decís vos. A pesar de estar en el centro de la polémica, el tipo mantenía... Yo le tenía como una simpatía a Bonomi. Porque además yo respeto mucho a la gente que no importa la ideología, sea consecuente con lo que piensa. Estuvo 13 años preso, Bonomi, Estuvo preso. en las peores condiciones en algunos momentos. Fue ministro y ayer, antes de fallecer, estaba militando en un comité de base. ¿Qué Exacto. quiero decir con esto? Esos tipos que
eligen un camino y lo persiguen y la lucha no la abandonan, para mí merecen más que respeto. Pero Gran futbolista también. A mí me futbolista. llama un miércoles a las 3 de la tarde. Bonomi. Sí, y la verdad que dije, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Y algo sucedió, porque para que te llame un ministro es jodido. Sí, claro, ministro del Interior además. Ministro del Interior, dije, ¿qué es lo que sucedió acá? Era para ver si me servía a mí una nota en punto penal a la 1 de la tarde en una época en la cual hicimos notas que no estaban emparentadas. Sí, claro. A ver, cuando una persona fallece, normalmente comienzan a remarcarse las cosas positivas. Yo discrepo con aquellos que dicen que cuando alguien muere es flor de tipo, espectacular. El que es no. sponsor que la muerte. Lo que es claro, la muerte es un gran sponsor, evidentemente, de los mejores sponsors que un ser humano puede llegar a tener. Yo no creo de cualquier manera que una persona sea más querida o mejor después que fallece. Lo que sí, cuando fallece, comienzan a desaparecer esas cosas que nosotros los seres humanos criticamos de los demás. Y como ya la persona no está, dejó de ser de alguna manera, me explico, una competencia o una persona que estaba en un cargo especial. Por ejemplo, bueno, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, siendo ministro de Trabajo, reinstaló los consejos de salario, lo que no es un detalle menor. No es la negociación colectiva. O sea, permitió que de repente nuevamente los trabajadores comenzaran. Después, como ministro del Interior, discrepé con muchas cosas con él, particularmente como me muevo mucho en el fútbol, no estuve de acuerdo cuando sacó la policía de los estadios, por ejemplo, pero le reconozco algo. Cuando se juega el primer clásico en el campeón del siglo, más allá de que el operativo costó $450.000, digo, también en ese momento, en esta parte del continente, no había clásicos con público, y mucho menos con público visitante. Y ahí se pudo hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nadie hace todas las cosas mal, ni hace todas las cosas bien. Si uno quiere encontrar cosas buenas, van a haber cosas buenas, y si uno quiere encontrar disidencia en otras, van a haber disidencia. Lo que está claro es que estamos hablando de una de las figuras políticas Y aparte, más perdón. importantes, relevantes, ¿no? En este repaso cortito que hicimos, te das cuenta que es el único que estuvo todo el tiempo en el gabinete durante los gobiernos del Frente 15 Amplio. años. Primero como ministro de Trabajo y después como ministro de Interior, que es la etapa más recordada. Y creo que eso es un poco injusto también, juzgar su vida por esa etapa que fue muy comprometida, que algunos critican mucho por los resultados, que ahí sí, en cuanto al número de delitos, hay un aumento que es el más importante de repente de las últimas décadas, pero culpar solo al ministro de Interior de eso me parece que le estamos ahorrando como las peras. Y el compromiso no se lo puede negar nadie, pero el compromiso viene, habrá cometido sus errores, participando de la guerrilla, terminó preso, procesado por la justicia militar, por el asesinato de un policía, y en la cárcel se hizo amigo de un cura que daba misa, y un día al cura lo trasladaron, y el cura le vino a pedir a él, que no era un devoto religioso, que siguiera con la misa. Porque la misa era muy importante espiritualmente para el Que preso. Bonomi diera la misa en la cárcel. Y Bonomi dio misa ¿En el Penal de Libertad? en la cárcel. En el Penal de Libertad. Sí, en Bueno, el Penal de perdón, Perdón, porque y que Juan, sí. dignificó a la policía también, ¿no? Sí, claro. Y fue el que más te invirtió, te diría, en esa Los sueldos subieron pilas, se cortó con el 222, que es lo que tenían que hacer los policías para poder sobrevivir, se le cambiaron las armas, se le dio equipamiento, Los autos. se le dieron vestimenta, no, cantidad de cosas que hizo en cuanto... Sí. No, perdón que habéis terminado. No, perdón. Juan, yo imagino que por el ministro del Interior habrán tenido muchos contactos, habrán tenido relación o tengo una visión que nada que ver. En primer lugar, mis condolencias a la familia y a los amigos de nada menos que un ministro que estuvo 10 años al frente del Ministerio del Interior. Y más allá de los contactos que tuvimos, no tantos, en eso su forma de ser, de trabajar, era, si tengo que comparar con otros ministros del Interior, era menos de mantener contacto en mi caso, como fiscal. Recuerdo siempre una oportunidad de que le hice un planteo que hasta hoy está para resolverse. Ya como fiscal de homicidios, yo entendía y entiendo que debería haber una dirección nacional que
se encargara de todos los homicidios que ocurren en el país porque las separaciones en zonas muchas veces lleva a que se tenga una información, una zona parcial, pero no lo tenga la Claro, otra, y muchas veces los temas están muy vinculados. Por supuesto, la muerte siempre yo la respeto. Claro. Y por eso me quedo con el respeto a un ser humano que con su convencimiento trabajó, hizo algunas cosas muy favorables para los funcionarios policiales. Ahí hablamos con Lucich, el 222, la reglamentación de eso. Algo de lo que decía, Sí. Robert, fue toda una reforma de la policía que ciertamente, a pesar del fallecimiento, más allá del fallecimiento de Eduardo Bonomi, seguramente para evaluarla bien va a haber que dejar pasar unos años, pero fue muy importante, muy profunda. Por supuesto, cuando algún político decide aumentar el presupuesto, no es plata del político, es una decisión de priorización, es el dinero de todos los uruguayos que dicen, vamos a reforzar acá. El salario policial, el salario mínimo del sargento de segunda ejecutivo, que creo que ahora anda por algo más de 32.000 pesos, si no recuerdo mal, no, un poco más, creo que 37.000 pesos. Pero tengo el aumento, 85% aumentó, desde antes de la crisis de 2002, o sea, del año 2000, que es una manera de compararlo mejor, hasta hoy. En 2019 después se mantuvo, incluso bueno, ahora bajó con el resto de los salarios, pero la baja no es muy grande. El aumento es casi el 80%. El salario promedio del Uruguay aumentó, pero 25%, es decir, el salario policial aumentó mucho más. Ahora, como decía Gómez, al mismo tiempo se restringió el 222 para profesionalizar. Los policías realmente durante muchas décadas en Uruguay, voy a decir una cosa que puede ser polémica, pero creo que se va a entender, y aprovechando el nombre del programa, hacían como que trabajaban. Estaban 16 horas trabajando. Claro. La mitad del tiempo de policía, la otra mitad en el 222. El 222 y el 223 también. Bueno, claro, esa es la manera de llamar al digamos, el laburo existía agregado. también. Y existe todavía. Pero la idea es aumentar los salarios, porque los sindicatos marcos decían, bueno, nos aumentan, pero nos restringen el 222. Bueno, la idea era especializar más, darle más calidad al trabajo, además de reformas importantísimas, reformando el tema de las comisarías barriales, que fue polémico también, es decir, realmente una reforma profunda. Voy a decir algo que puede ser polémico. Me pregunto si el accionar actual de la policía podría tener la contundencia que el gobierno pretende si no se hubieran hecho las reformas antes. Si no es parte de... Hay una continuidad, más allá de que a veces parece que la discusión política es tan dura que no se puede. Sí, yo lo ato con esto, ¿no? Porque vale decir que el primer cargo a nivel del gabinete, como decíamos, había sido en el primer gobierno del Frente Amplio a nivel del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con la reinstalación, además de los consejos de salarios, en fin. Pero tal vez la popularidad le llega cuando asume la titularidad en el Ministerio del Interior y viene con antecedentes que habían sido tremendamente cuestionados. Había estado Díaz al frente del ministerio, después había estado Daisy Tourné también, que había sido cuestionada, ¿no? Con aquella famosa sensación térmica, ¿no? Y de alguna forma me parece que también va a tener que pasar el tiempo para analizar qué tanto jugó Bonomi en un cambio de lógico dentro de la propia izquierda, que la izquierda venía sosteniendo que en verdad el delincuente afanaba porque era pobre, ¿no? Y de alguna forma se entendió después, desde la propia izquierda, O parte de... que en verdad, o en parte de, que en verdad el delincuente, sí, efectivamente había muchos que venía de la pobreza, pero que no necesariamente una cosa iba atada de la otra, ¿no? Y que tal vez la revolución más base, ¿no? Del cambio del punto de vista social, bueno, no se podía compasar con los niveles de seguridad que el país exigía. Que no alcanzaba con reducir la pobreza para Entonces, bajar el delito. Claro, Y asumí que exacto. había que Entonces, reprimir. me parece, claro, entonces me parece que también esa lógica va a ser interesante a futuro, digamos, Totalmente no de ahora, acuerdo, pero Patricia. sí cuando se vea el periodo. Un tipo con ¿no? mucha percepción política que fue clave en el éxito electoral que tuvo el MPP, sacando al MPP de esa, digamos, raíz más radical asociada al movimiento Tupamaro, y él empezó a hablar del centro. De Claro, que también no, había centro. Bonomi, ahí está el bicho político. Claro. El tipo
después de que sale de la dictadura y a través de la militancia sindical, participa de una huelga de hambre, abre otro espacio, separa al MPP del MLN, que eso fue clave en la historia, es cofundador del MPP, del Movimiento de Participación Popular, y después yo ahí tuve más vínculo con él como ministro de Trabajo que como ministro del Interior por la lógica de mi especificidad periodística, pero él fue el jefe de campaña de Mujica en el 2009. Claro. Fue el jefe de campaña, hay que retrotraerse al 2007, 2008, para acordarse cuánto decían, no, Mujica presidente. Imposible. Y no solo fue presidente, sino que logró que además su sector tuviera un caudal electoral único de repente en los últimos años. Lo sigue teniendo. Cuando destaca Lo sigue teniendo, esto, ¿no? pero- Lo de bicho político. A ver, fue sin dudas el ministro más golpeado por la opinión pública y la ciudadanía toda durante muchos años de corrido, el más interpelado desde la oposición política y de alguna forma mantuvo el tono y aguantó. También tenía, digamos, un respaldo atrás político importante, pero otro, tal vez con otra presión o con la presión, podía haber dicho, bueno, no, esto Tomás, no ya es está. para mí y doy un paso al costado. Tal vez en estos últimos 2 años, ¿no? Desde el Senado, hizo un trabajo más silencioso, pero no por eso presente. Hace 10 días había tenido la oportunidad de entrevistarlo para Carve, para Así Nos Va, y estuvimos conversando precisamente de la demanda que se presentó por parte de la bancada del Frente Amplio en cuanto a las negociaciones del gobierno con Catoy Natí. Y él estaba tremendamente involucrado con esa investigación que ahora está en fiscalía, ¿no? Que veremos a ver en qué deriva. Pero bueno, pero como decían, ¿no? Militando Pero ayer estaba en un por el comité de base. referéndum. Ayer. Exacto. Se bancó O sea, 150.000 estaba interpelaciones absolutamente y de a pie las bases. él no pidió ninguna. Que él, ahora como senador, en 2 años de estar en la Cámara, no pidió ninguna. Pará, voy con Sergio y ya voy contigo, Julio. Sí, ¿cómo? Yo creo que se ha dicho absolutamente mucho sobre él, así que yo no voy a agregar absolutamente nada. Simplemente yo tuve nada más que 2 oportunidades de conversar con él y entrevistarlo. Ante la muerte, el silencio, el respeto y acompañando a todos sus familiares y correligionarios y militantes. Un hombre que fue fiel a sí mismo hasta el último momento y un demócrata en definitiva, a pesar de su pasado, pero un hombre que se plegó al mundo político y trabajó para la construcción ciudadana. Bien, Julio. Yo, a ver, más allá, sinceramente lo digo, de que siempre me pareció muy respetuoso y hasta logré bromear con él en determinado momento, quiero marcar algo que me parece que es muy importante. Muy importante, y esto no es una falta de respeto. Me parece que sería excesivamente sesgado si uno ante la muerte recuerda solamente lo positivo. Creo que también fue un hombre que tomó las armas en determinado momento, erróneamente, al igual que mucha gente desde mi perspectiva, para llegar al poder de este país y después a él, al igual que muchos otros compañeros de él, las ironías de la vida le demostraron que se podía llegar al poder a través de las urnas y a través de una actitud netamente democrática. Así ocurrió. También quiero decir que discrepé mucho con él en su última etapa como ministro del Interior. No estuve de acuerdo con muchas decisiones, que primero tuvieron marchas y después contramarchas. Esto no es obstáculo para haber manejado lo mismo que manejé anteriormente y básicamente cerrar con algo que me parece importante. Hace poco tiempo, lamentablemente, tuvimos el fallecimiento de un ministro, curiosamente del Interior. También. ¿Correcto? Entonces, Larrañaga. exactamente. Entonces creo que está bueno que frente a la muerte se puedan recordar las cosas que una persona hizo y está perfecto, lo bueno y lo malo. Y ninguna de las 2 cosas para mí va a ser una falta de respeto. Lo que sí se debe respetar es la muerte y el dolor de las familias. Entonces, en la oportunidad de Larrañaga, como en la oportunidad de Bonome, más allá de banderías políticas, yo creo que realmente se debe respetar la muerte, el dolor y básicamente, ¿por qué no también quedarse con muchas de las cosas positivas que hizo? Moré. No, creo que Carzó lo hizo. Dijiste que él había matado. ¿No? Dije que fue procesado por la justicia militar. Fue con procesado el asesinato de un bajo policía. tortura
él no reconoció eso. Fue un compañero que lo inculpó. Después... Yo hice una nota acá en Punto Penal, perdóname, y le pregunté eso. A la 1 de la tarde. Bien. Esa vez cuando él me llama. Bien, capaz que si yo termino de decir lo que quiero decir... Me parece excesivamente doloroso charlar de este tema. Pero si capaz que yo termino lo que quería decir... Perdóname, te pido disculpas. digo porque... No, está bien, te pido disculpas. Quería decir que fue una cosa que él reconoció bajo tortura y que después, a nivel... ¿Vos decís el capítulo en la parada? Claro. Bueno, yo se lo Lo pregunté. inculparon a él y ellos después, ante la justicia civil, asumieron el costo político, pero no dijeron, sí, fui yo. Bueno, asumieron. Pero él pero fue puedo responder inculpado lo y que yo- reconocido bajo tortura. Entonces, yo te puedo también una responder, cuestión- yo le hice una nota acá, en este mismo estudio, ahí donde está el televisor. Y no lo torturé en lo más mínimo, para nada, en lo más mínimo. Ni tampoco había nadie que aquí lo apremiara. Hicimos una nota, él sabía perfectamente a lo que se exponía, y yo le pregunté, a la 1:10 está grabado aquí en el canal, le pregunté concreta y directamente si él había matado, siendo Tupamaro, a un policía por la espalda en una parada de ómnibus. Claro y contundente, directo, sin misterio. Él me dijo, mire, le voy a responder de la única forma que le puedo responder esta pregunta. Estábamos en una guerra, y en una guerra todo es válido. Está grabado aquí, en Canal 10. Es lo Ellos único, asumieron es lo como único que grupo- tengo para decir sobre eso. Pero que ellos asumieron como grupo una cosa. Y entiendo que está bien terminar con el tema, porque como pasó con la... Yo no quería tocarlo. Te lo digo, no lo como- hubiese tocado. A mí me pero- parece que como pasó con Larrañaga, me parece que era un tipo muy querido. No, la verdad a mí sinceramente te lo digo, más allá de las críticas que en determinado momento fui duro, básicamente por el tema del deporte, con marcha y contramarcha, que la policía entra, que la policía sale, que la policía... Más allá de eso, fue una persona sumamente respetuosa conmigo, agradable. Y ahí a mí me gustaría marcar una cosa que no me gusta. Porque más allá de que entiendo la ironía de lo que planteaba Julio respecto a llegar al poder a través de las urnas, pero además de la ironía, es la ciudadanía la que en un momento le da ese espacio a Mujica como presidente, al MPP. Pero ironía, ¿por qué no entiendo? Porque vos dijiste ironía. La ironía de la correcto, vida. sí, la ironía de... Entiendo en qué sentido lo usás, pero me parece que ahí también hubo una decisión de la ciudadanía en saldar las cosas, o por lo menos de parte mayoritaria de la ciudadanía, en marcar que había una parte de la historia que no impedía que... No, eso está clarísimo. Estuvieran que fue una ironía, a fue una cargo ironía. de los principales cargos del país, ¿no? Desde la presidencia para abajo. Bueno, por supuesto, el abrazo para todos sus compañeros del MPP, del Frente Amplio, para la gente que lo quería, la familia y a todos los que se hayan sentido dolidos hoy, el abrazo y el saludo de parte de este programa. Bueno, llegó el momento tan esperado de cada programa, mi querido Mano. Llegó el momento cumbre, donde nos relajamos y disfrutamos. Llegó el momento de brindar con Don Pascual. Hoy brindamos con un rosado que me encanta, el Don Pascual Coastal Rosé. Este vino me traslada directamente a un lindo atardecer de verano. A ver, déjame ver que tomo un poco, a ver si me pasa lo mismo. Qué rico. Y una vez terminás en Punta del Este, Juan Miguel. Eso sí. Puro disfrute, Don Pascual, puro carajo. Me olvidé hasta que estaba lloviendo. Tenemos regalo para el fiscal. Para el fiscal. Muchas gracias. Gracias, fiscal. ¿Le puedo hacer una Bueno. pregunta al fiscal? Bueno, cómo no, adelante. ¿Cuándo cree que le van a votar la veña para ser el fiscal de corte titular? Porque en este momento que es suplente, ¿cuál es el cargo en este momento? Fiscal adjunto de corte, subrogando al fiscal de corte por una vacancia definitiva. Y bueno, y es tarea lo que decida el sistema político. Claro. No otra cosa que eso. Terrenalmente, ¿qué quiere decir eso? Que está esperando la aprobación. Terrenalmente estoy cumpliendo con el deber que debe cumplir un fiscal de corte. Pero no tenés el título pero oficial. Soy fiscal adjunto de corte. Correcto. El sistema político verá en su momento si designa a otra persona, si me mantiene a mí en ese, ¿Con quién hay que ese hablar? cargo. No lo Hablamos, sé. hablamos. No. Una persona Hablamos, seria, hablamos. Moné. Yo lo único que claro, y ya que me preguntaste, es que felizmente a mi edad he logrado trascender de los temas políticos. Claro. Yo soy un fiscal, me voy a morir como fiscal y por lo tanto no tengo contactos con digo, no tengo a alguien que me patrocine ni Claro. que me descalifique. Hiciste tu camino. Estoy ahí. Y ese Lo- no- pensamiento que tiene... Perdóname, Pi. Dale, Julio, dale. Ese pensamiento que tiene que tiene parte de la población, que la justicia y particularmente el fiscal de corte debe tener una cierta sintonía con el poder político de turno,
¿Qué de verídico tiene eso? ¿Qué de leyenda urbana tiene eso? ¿O qué parte? Mire, yo creía eso y antes, yo creía eso y sostenía de que muchas veces un fiscal de carrera no podría en esta época llegar a ser fiscal de corte. Los 4 meses y días que tengo me han llevado a cambiar. A pensar lo contrario. Reconozco que no tengo ningún argumento para pensar que quienes gobiernan o el sistema político de mi querido país tomen eso como un elemento determinante, que la persona que esté ahí deba estar o tener simpatía por determinado por lo menos la aprobación. político, no. Graciela Bianchi, sí. Yo creo que es la gente la que se debería escuchar y sobre todo la certeza. Yo vengo acá, le digo, sé que estoy diciendo cosas que ni siquiera me preguntaron, pero no utilizo la Fiscalía de Corte como una plataforma política. Como ninguna plataforma Claro. política. Yo digo acá, hoy lo pueden grabar y dentro de 10 años, si lo escuchan, verán que es lo mismo de que yo amo, como me queda hasta decir la institución a la cual pertenezco, amo a la gente, trato de cumplir a rajatabla con la subrogación del fiscal de corte. Yo marco todos los días mi ingreso a la fiscalía, no tendría por qué marcar, porque se supone que soy el... Pero por respeto a mis compañeros y sobre todo a la gente, yo mantengo esa línea de conducta. Bien. Y bueno, ¿usted quiere ser fiscal? ¿Quiere el puesto o no lo quiere? No, yo quiero defender a la institución a la cual pertenezco. Pero quiero retomar lo que decía Julio. No era algo que nunca lo busqué. Entonces, el de querer ser fiscal debió ser analizado en otro momento. Ahora estoy en una situación no querida, pero la asumo. Y como la asumo, si tengo que ser fiscal de corte, lo seré. Y si me tengo que ir tranquilo y chiflando bajito sin problema hacia mi casa, me voy con el terrible orgullo de haber ingresado en el último escalafón de una institución y me iré ejerciendo el cargo máximo en una institución. Mejor recompensa que esa claro. No la voy a tener ni que me nombren 2 veces. Parece que no tienta más los segundos. Que sí, tiene más ganas de llamar. Ya estábamos llamando gente para decir. Quiero retomar lo que decía Julio, porque usted dijo, no es la gente la que se hace la idea de que en realidad la justicia está un poquito politizada. Pero Graciela Bianchi, que por supuesto es gente, pero también ocupa un lugar importante en el Parlamento, dice que en realidad está infiltrada por el Frente Amplio. Bueno, y que por eso hay menos presos frente a Es una opinión. Yo en su momento manifesté mi oposición a esa opinión porque creo conocer la vida del sistema y creo que no hay peor sensación que pueda sentir un magistrado judicial o un fiscal, ni siquiera utilizo el término magistrado para los fiscales, es estar al servicio de algo que no sea el derecho. Claro. Entonces, eso de la infiltración, respeto mucho la opinión de una senadora de mi país. No la comparto en absoluto y vaya si conoceré ejemplos y habré participado en situaciones en que la influencia política no sirvió la influencia de movimientos sociales que generan por sí mismos una gran, llamémosle presión, en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, el movimiento feminista, en algunos de estos últimos casos que han tenido gran repercusión pública, ¿no ha tenido una influencia sobre, por ejemplo, el trabajo de las fiscales que estuvieron? Mire, yo creo que lo que tiene influencia en el trabajo de las fiscales o de los fiscales es la ley, no otra cosa. En última instancia es la aplicación de la ley. La ley no la crean los fiscales ni la crean los jueces, la crean los legisladores. Entonces,
que las fiscales tomen con gran ahínco la labor que deban cumplir no es otra cosa que cumplir una actividad que se hace en la gran mayoría de los casos por una estricta vocación. Pero hay... en esa discusión... Gómez, una consulta, ¿no? Porque, una cosita para. Pero también es cierto que todos leemos los diarios, escuchamos la radio, por más que yo entiendo que acá nadie está dudando de la honestidad, pero incluso a veces se dice, la alarma pública generó alarma pública, entonces el caso, como toma mayor magnitud mediática, en ningún momento se siente esa presión de la opinión pública, en el caso de los feministas o de lo que sea. Los seres humanos somos distintos. No es fácil. Todos. Yo le puedo decir que he estado y no he sentido más que la presión interna del intentar hacer lo correcto. Eso es lo que... Y creo que la gran mayoría de los jueces y de los fiscales de mi país tienen esa presión de hacer lo correcto, no de buscar artilugios para favorecer o desproteger a alguien. Son épocas difíciles. No, pero por ejemplo... Se plantean... Para Patricia, perdón, yo ya... Se plantean situaciones que a veces pueden llevar a la confusión, pero en última instancia yo reivindico plenamente al sistema judicial uruguayo. Y el día que no tengamos un sistema judicial firme, convencido, que debe respetar el derecho y debe respetar a todas las personas, a todas, bueno, ese día tendremos menos democracia. Y si hay algo que no quiero es tener menos democracia y una sociedad que no esté realmente informada. Que esa es la labor de ustedes, informar y también nuestra, ¿no? Informar, porque una sociedad no informada es menos libre. Ahora, Patricia. Gómez, es cierto que en los últimos años, y especialmente en el último tiempo, la Fiscalía ha sido tremendamente cuestionada, ¿no? Y le voy a poner dos ejemplos que han sido bien claros. Uno es el caso Operación Océano, donde las defensas de quienes están siendo investigados le llenaron la cara de dedos a la fiscal, a tal punto de que la fiscal tuvo que decir que, bueno, se encontraba en una situación desde el punto de vista de salud que tenía que dar un paso al costado y nombrar a otro fiscal. Pero la causa viene, la verdad, que naufragando de una forma estrepitosa. Estrepitosa. Pero ha tenido varios problemas. Ya le contesto. Pero además hubo recientemente, y no lo podemos obviar, porque además, en mi caso, digamos, o sea, como periodista, hubo un allanamiento de un medio de comunicación, hubo una intención de allanar el domicilio de un periodista, eso quedó sin efecto. Ahora, yo le pregunto, porque siempre se dice que los fiscales tienen independencia técnica. Ahora, ¿eso implica que los fiscales pueden hacer cualquier barrabasada con las causas que llevan adelante y no consultarle a usted, que es el jefe? Porque si no, entonces usted, ¿para qué está? Fuerte la pregunta. Pero le voy a contestar. El primer aspecto que usted menciona, defensores que llenaron la cara a la causa. Hasta ahora... Y bueno, yo me manejo con otros valores, yo me manejo con el respeto. Y como fiscal jamás le faltaría el respeto a ningún indagado y no le llenaría la cara de dedos a nadie. Usted me entendió, Gómez, y la gente también. Le estoy hablando de la causa en sí. Pero eso es claro. Y segundo, y esto sí es importante, la causa no está naufragando, no está en un océano perdido y que no se sabe a dónde va a terminar, sino que se está trabajando a full, para utilizar un término que la gente me entienda perfectamente, en estructurar las acusaciones con la absoluta certeza de este fiscal de que... ¿Hace cuánto tiempo ya que está Operación Océano? Pero ¿Hace cuánto que está, Gómez? Va para los 2 años el 10 de marzo. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? ¿Y qué ha pasado? Bueno, nada. Bueno, pero usted me está... Nada, Gómez, no ha pasado nada. Pero usted sabe cuáles eran los tiempos
en una causa que tiene 32 imputados, más de 60 Pero por abogados. eso no es un error de fiscalía. Bueno, eso... Yo le pregunto a Darmiña Viera, ¿no eso- tendría que haber hablado con el fiscal de corte? Porque, le reitero, yo cuando tengo que tomar una decisión, en Así Nos Va, bueno, hay decisiones, digamos, que en la corta las puedo tomar. Ahora sí. Hay algo que a mí me excede, tengo que hacer, hola, ¿qué tal, jefe, director o quien sea? Mire, digamos, o sea, ¿qué te parece por lo menos? mire. ¿Voy por acá o voy por acá? Pero ahora, amparados en la independencia técnica, muchas veces se están cometiendo errores gruesos. Bueno, yo considero, primero, que no se comete ningún error grueso. Segundo, que se está estudiando. las causas naufragan, ¿no? Se está O van mal, estudiando. o no progresan. Y dentro de algunos meses, usted podrá analizar, y acá se va a debatir seguramente, si son errores o no. Porque la única cuestión acá es de que se respete la ley. Quien tiene responsabilidad seguramente será señalado por los fiscales que están actuando. Quien no tiene, si alguien no tiene responsabilidad, también será claramente especificado. Eso es una fiscalía transparente, que no anda con cosas raras y que si tiene que decir, bueno, tal persona que estaba imputada, no encontré el mérito suficiente, pero eso requiere estudio, requiere mucho estudio, es lo que se está haciendo hoy. Le diría al menos 10 horas por Bien, día. y en el segundo caso que le planteo, hubo un allanamiento y después hubo una marcha atrás. Bueno, yo quiero también aclarar, porque a veces yo no soy un mentiroso, primera cosa. Nunca ando diciendo una cosa por otra. Cuando dije que efectivamente se solicitó un allanamiento y que asumimos como institución, con una lealtad institucional absoluta, no mezclamos ni el Poder Judicial, ni a la policía, dicho sea de eso de paso, no sé qué tendrían que opinar determinadas personas, asumimos que fue un error estratégico de una fiscal que, luego de que habló con largo y tendido conmigo, me explicó lo que procuraba, lo que buscaba, y yo mismo lo dije y lo reitero acá, para que si alguien no me escuchó, me vuelva a escuchar, de que fue absolutamente innecesario el pedido realizado por la fiscal. Ahí le pregunto, ¿usted la sancionó? pero ¿Usted la déjeme sancionó? terminar. No la Déjeme terminar. Está bien. Déjeme terminar. Ahora voy a la realidad. El relato a veces mata a los hechos. ¿Qué fue lo que decidió la juez? Usted, que es una periodista informada. No, es que increíblemente y sorprendentemente le aceptó a la fiscal ese pedido disparatado. Pero ¿qué pedido? Dígame qué es lo que pidió. allanamiento. ¿Pero qué pidió? Pidió allanar la radio y pidió allanar el domicilio de Álvarez. ¿Nada más que eso? Pidió esas Pidió el cosas, teléfono. o sea, No, era la idea no, era pidió la conseguir la incautación de todos. Perdóneme, pidió la los elementos electrónicos. De todos los elementos electrónicos. Incluido el celular del periodista. Pendrive, celulares, torres de computación, lo que existe en una radio que yo en algún tiempo conocía bolsillo del perfectamente. periodista. ¿Qué se cumplió? ¿Qué fue lo único que se cumplió? El allanamiento a la Porque radio. no. Lo único que se cumplió Llegaron tarde, cuando fue Álvarez estaba ya la salido del aire, es obtención increíble, hasta de eso hicieron. los 2 audios de un programa periodístico que estaban en investigación. Fue lo único. Cuando digo innecesario, porque la fiscal perfectamente podría haberlo pedido directamente a la radio, y la radio... O la fiscal lo que quería era conseguir las fuentes de Álvarez. Pero de ninguna forma. A nadie le interesó Entonces, la fuente ¿para de qué Álvarez. querían incautarle el Pero celular? le voy a explicar, si usted me deja. ¿Por qué lo pidió? Porque el señor Álvarez manifestó en la radio que había cedido. Es una figura penal que tiene 4 verbos nucleares. Voy a manejar 2. Difundir. Difundió. Eso no había duda. Pero la fiscal, y ahí hablo de error estratégico, intentó buscar pruebas sobre la cesión de esos audios o de esas imágenes a terceras personas. Un error que la Fiscalía reconoció con hidalguía, con humildad,
y que además yo personalmente recibí al gremio de periodistas. Les garanticé de que mientras esté aquí, mientras esté en este cargo, de ninguna manera trabajen con libertad, informen, seamos un país democrático. Y recibí a los propietarios de los medios de comunicación en estos días, y también me dijeron, y yo no me gusta subirme a las palabras de otras personas, acá hubo una gran exageración con un hecho que en definitiva no se cumplió. Y yo lo único que diría, para terminar y con mucho respeto, es hay temas que son muy sencillos de solucionar. ¿No habría que preguntarle a los responsables de la emisora si le incautaron algo, si le incautaron un dispositivo, si le incautaron computadoras, si le incautaron le intentaron pendrive? incautar una computadora y en verdad ante la consulta desde la radio lo que dijeron, No se le complica la incautaron. operativa, bueno, si no, ahora justo, no. mirá, si nos sacás esta computadora se nos complica, bueno, entonces no nos llevamos nada. dijeron. No los incautaron. Y si alguien dice que se hizo un allanamiento, porque tenía que hacerlo, tendría que leer lo que dispuso la juez, ¿no? Que es claro, es contundente, vayan, allanen acá, allá, y se lleven todas las cosas. Sí. Felizmente eso no ocurrió. Ahora, doctor, felizmente no ocurrió. Yo le quiero hacer una Estamos pregunta. Yo discutiendo le quiero hacer la una pregunta palabra más allá de lo que le decía allanamiento. Patricia. No, yo no le estoy discutiendo. Una Pero cosa. fue el pedido de la fiscal fue el Alfaro, pedido, fue la autorización que dio la jueza. pero o sea, no- no cabe ninguna no duda se acá con un ejecutó. allanamiento y que se pretendía hacer un No segundo. se ejecutó. A ver, porque ¿Cómo que si- no se ejecutó? No. El primero sí, sí, a la radio cayeron. Bueno, cayeron a la radio, pero no cumplieron el acto de. Si caen acá. No allanaron con todo, eso es lo que quiere A ver, decir. ahora, Pero allanaron a medias. Se lleva. Yo quiero agregar un Se respecto. lleva. Allanaron yo le quiero hacer una pregunta y está aparentado con lo que- pero le con lo quiero que le está- contestar. No, está Si bien, yo le voy a caen preguntar, pero- acá, allanar, No. se debe llevar, yo que sé, las cámaras, esto, Pero aquello. hasta llegaron tarde, Gómez. Álvarez no lo encontraron. Y Álvarez sale en la mañana en vivo. No lo encontraron. Llegaron tarde a hacer el allanamiento. O sea, fue una torpeza tras otra. ¿Cómo una persona ¿Quién que sale llegó en vivo tarde? todas las mañanas no lo encuentran? ¿Quién llegó o sea, tarde? es insólito. Pero ¿quién llegó tarde? Y bueno, Fiscalía, junto con el Ministerio del Interior, Acá que queda fue a claro que usted acompañar. tuvo- O sea, pero sí, tuvo- pero acá usted tuvo una actitud diferente a la que tuvo la fiscal. La gran pregunta que yo le hago es, ¿existen instrucciones, directrices que las marcó su antecesor, el fiscal Díaz? ¿Correcto? A ver, usted puede cambiar el curso de los acontecimientos con una fiscal. Una fiscal puede tener una actitud y usted considerarla incorrecta. Si usted considera que la actitud de la fiscal es incorrecta, usted tiene la potestad como para poder sancionar. La pregunta que yo le hago es, si acá usted consideró, y me queda claro que de acuerdo a todo el relato que ha hecho, el accionar no fue el lógico, la pregunta que le hago es, ¿usted sancionó a la fiscal? Y si no la sancionó, ¿qué parámetros va a tomar de cara al futuro cuando alguien se equivoque sin de repente tener su aval? Bien. No la sancioné porque no correspondía. La señora fiscal me dio una explicación racional, lógica, y entendí que no era ninguna de las faltas que prevé nuestra ley orgánica para sancionar. Al contrario, rescato su honestidad de decir, pedí una cosa que no debería pedir, pero voy más. ¿Por qué no la sancioné? Porque si en este país una fiscal en ejercicio de su función, investigando una conducta con apariencia delictiva, nada más que eso, y pide una medida a un juez de garantías, y ese juez le otorga, yo no puedo decir, mire, usted actuó mal. Hubiera actuado mal si toma una decisión y ordena a la policía, vaya a su domicilio y traiga todo lo que tenga. Está bien, porque Eso sabe es que el actuar procedimiento mal. no fue el adecuado. Usted no lo hubiese hecho al procedimiento. Usted no lo hubiese hecho. Si usted fuera la génesis y la raíz, usted no hubiese hecho ese procedimiento y queda claro porque lo acaba de manifestar en este momento. Yo a las personas honestas y que sé que son trabajadoras, las escucho primero. Y bueno, y hay mucha gente que confunde, es bueno esto,
confunde humanidad y entender con debilidad. Tenga la certeza que si hay algo que no soy es una persona débil. Yo lucho por lo que yo lucho por lo que creo. Y creí que no correspondía cuando una persona solicita una medida de cualquier naturaleza a un juez. No correspondía que yo dijera, a ver, ¿cuál sería la reacción del colectivo de los fiscales? Porque mal o bien, equivocadamente, yo lo señalé y lo vuelvo a decir, porque ella me autorizó a decir que había un error de estrategia nunca pensando llegar a la fuente del señor Álvarez, de ningún periodista. Yo quería ir a ese punto porque me parece importante, lo decías hoy, lo decías en la conferencia de prensa. ¿Y en qué está la historia? Porque digo, el país estuvo Julio, 2 días. ¿Quién estuvo en el país? Le digo, a ver, el tema estuvo en el tapete acá durante 2 o 3 días. Se habló más de ese tema que de cualquier otro en cualquier ámbito de la sociedad uruguaya. En cualquier ámbito. De los que conocían, de los que no conocían, de los que les interesaba, de los que no les interesaba. Todo el mundo habló del tema. ¿En qué está el tema? Déjeme terminar. ¿Se habló del tema o de lo que significaba la intromisión en las fuentes y el buscar las fuentes y la violación de los derechos del ejercicio del periodismo libre? ¿De qué se habló? ¿Del tema, del proceso o de las consecuencias? No, yo le ¿O del hecho? No, te lo pregunto a vos también. No, se habló de todo. Yo creo que básicamente se habló de todo. O sea, se puede haber hablado de la cáscara, que es lo que estás diciendo vos en este momento. No es cáscara. No. Era otra cosa. Yo lo que le estoy preguntando a él, directamente, y me parece que todos lo entendemos porque todos hablamos español, es después de todo lo que se habló, después de toda la trascendencia que ha tenido esto, después de las marchas y contramarchas, después que estuvo bien, que estuvo mal, que el allanamiento no debió hacerse, etcétera, 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 ya explicado por usted. Le pregunto, ¿en qué está el asunto? Y está en investigación, como no puede ser de otra manera. Y ahí hablamos ya... ¿Cuánto influye en la causa esto? Esta trascendencia pública, porque hay un... Mire, la trascendencia pública es saludable, es consecuencia del accionar de comunicadores, me parece muy bien, pero tenga la certeza que no va a influir en absolutamente nada cuando se deba tomar una decisión, lo tengo Juan Miguel, que hace hora me pidió. sea por un lado, sea para el otro. Porque eso es el Estado de Derecho. Ahora, detrás de ella, si usted me pide que yo le marque a una fiscal, resuelva en 10 días, nunca lo voy a hacer. Perdón, Juan, pará porque tengo un lío interno acá. Ahora, toma agua tranquilo porque ahora nos vamos a pelear entre nosotros un rato. Yo te hago el aguante ahí. Vos descansás que yo te hago el aguante. Ahora me se está peleando. No es pelear. Es verdad, porque tenía... Porque no se llama polémica esto. Está bien. Pará, Sergio, no te calientes. Sergio me toca a mí, pero me parece que Sergio tiene que hablar. Sergio, Juan Miguel Morel. Pero como le estás dando la pauta a los periodistas, y yo no soy periodista, soy comunicador, que hable el periodista, que ya tiene líos los datos. Conmigo. ¿Viste, yo Juan? quiero ir por otro lado. ¿Viste? Zafaste conmigo, ahora líos conmigo. Ya está, se olvidaron de vos. Dale, Juan Miguel. Cocinero preguntó. Yo soy un cocinero preguntón, dicho por un periodista que denostó mi actividad. ¿Quién? Decilo, Sergio. Ya hablé con él personalmente. No voy a revolver la cosa después de tanto tiempo. Pero además hay otra cosa. Hay algo que nosotros, desde el ámbito de la comunicación y desde los medios o desde el ciudadano común, tenemos un tempo y el derecho, que es una ciencia adaptada al hombre y legislando, tiene otro tiempo. Y no es soplar y hacer botella. Y lo digo desde el estudiante de Derecho. Durante muchos años no llegué a recibirme, pero el hecho es que nosotros pretendemos, porque reaccionamos así de forma impulsiva, que las cosas sean soplar y hacer botellas. Y el derecho tiene un tiempo. La reunión de pruebas, la investigación, las declaraciones. Y entonces la legítima defensa. La legítima defensa. Entonces, como según el caso.
casos como de dice algunos gran amigos, trascendencia pública algunos amigos, se resuelven mucho más rápidamente la y tienen trascendencia consecuencias pública. diferentes. Sí, Eso Julio. si aceptamos entonces que la justicia es totalmente influenciable en No, función ahí de la está dentro de la trascendencia ley. pública Está o dentro en de la ley. función de las ideas políticas. Está dentro de la Porque ley. también no podemos dejar de saber que son los fiscales, los abogados, los jueces, son seres humanos que tienen su manejo político y su plantado frente a la vida en el modelo de país que quieren Que vivir. aciertan y Pero se equivocan son como nosotros. profesionales que Que tienen aciertan que y se tratar equivocan como de nosotros. ser lo más ecuánimes en la aprobación de la ley. La ley que no es una, pero que tiene un montón de interpretaciones. Entonces, de alguna forma, tenemos que empezar a tener la paciencia de que la cosa tiene su tiempo de vida y su tiempo de realización. Y no podemos golpear la mesa y decir, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que no En me hacen algunos esto, casos no me sí, hacen el lo que otro? pasa, en algunos No, casos no el que es pasa así. sí tiene connotación. No. Pero para, es lo que hablábamos el otro día, Sí, Sergio, es así. de que acá sale la noticia y ya la gente dice este es culpable o no es Bueno, culpable. bueno, hay si un- la hay justicia un- tuviera su hay un tiempo, juzgamiento. mañana me denuncian a mí, se Seguro. vengan. Aún viene cuando hay elementos, como dijo el fiscal al principio, ¿no? La difusión es evidente para todos. Y bueno, y hay un artículo que Exacto. penaliza esa difusión. Exacto. Sin embargo, hay discusiones sobre si eso entra o no en colación con otros derechos, y entonces habrá una jueza que determine si el delito se cometió o no. Seguro. Y primero una fiscal que entienda si debe o no pedir una imputación por ese delito y eventualmente una condena. Pero en el paso previo está lo que estábamos conversando respecto a los allanamientos y el cuidado de las fuentes, y el fiscal decía, ¿quiénes leyeron el pedido de allanamiento? Yo leí el pedido de allanamiento y ahí, Juan, la verdad que se me generan algunas dudas respecto a si fue un error nada más que estratégico o si había en la lógica de la fiscal una omisión de respetar determinadas cosas. Porque el pedido dice que existían elementos suficientes para solicitar que se autorice el allanamiento con el fin de obtener evidencias útiles para la investigación, verificar el origen, o sea, el origen Era fuerte. de los audios, y después sí, el contenido cabal de las grabaciones, así como las sesiones de material, que es lo que vos decías. Pero además, avalaba también perseguir la divulgación por parte de Álvarez, del periodista, del informe de la pericia forense, que ya ahí no es que hubo un delito. Sí lo hubo de repente si alguien le filtró ese desde Fiscalía, pero no del periodista. Y la fuente está protegida. Entonces, ¿la fiscal ahí estaba considerando esas cosas? Mire, evidentemente no consideró esas cosas. Y por eso mismo dijimos, como asumimos responsabilidades, dijimos, no sabemos todos, vamos a capacitarlo, porque además la ley nos manda permanentemente un deber de la Fiscalía de Corte, en este caso, de realizar cursos de capacitación y una obligación de los funcionarios fiscales de participar en los cursos. Por eso mismo, nosotros, en los mismos días que se estaba discutiendo estos temas, estábamos en contacto con la gente de la UNESCO organizando talleres para ilustrarnos todos. Acá nadie sabe todo, no nos atribuimos eso, ilustrarnos todos sobre una temática que es importante para el país, es importante para la sociedad, y bueno, y eso es lo que pensamos hacer en estos próximos, no se enoje, pero no le voy a decir en cuántos días, pero antes del 3 de mayo va a ser. Bien metida, More. No, pregunta mía cortita, ¿no? Nah, Con todo este caso de la última palabra la tuvo la jueza. ¿Por qué cree que hubo tanto hincapié en darle palo, vamos a decir de alguna manera, en criollo a la fiscalía, cuando la responsabilidad final fue de la jueza? Yo soy Lo digo un desde el lugar hombre del que habla sin que saber, ¿no? No ando buscando otros culpables cuando la responsabilidad la asumimos nosotros, lo hago con gusto. Es bueno decir a la gente, mire, nos podemos equivocar, vamos a corregir el error, esto no perseguía lo que muchos se ponen en la mente permanentemente, como si de la Fiscalía fuera a salir truenos o contra una actividad que muchísimos valoramos. Si habremos valorado la actividad de los comunicadores y de los periodistas,
siempre. Y entonces, por lo menos transmitir la tranquilidad, esto no va a ocurrir. Quiero hacer No una va a pregunta a ocurrir partir de más. lo que usted dijo, Yo Gómez. no tengo por qué, me parece por un respeto institucional, estar buscando culpables en otra organización, nada menos que un poder independiente como el Poder Judicial. Y respeto muchísimo la actuación de los jueces, tan humanos como nosotros, que quizá en alguna oportunidad o en muchas Usted no lo quiere decir, pueden pero equivocarse. la pregunta y de mucho Robert- menos de la autoridad policial. La pregunta de Robert, seguramente usted tiene muchas restricciones para responderla, porque es hablar de lo que hizo la jueza. Pero me imagino que la jueza difícilmente, debe ser muy excepcional el caso que no dé lugar a un pedido fiscal de investigación. Es otro de los errores tan De las cosas que se dice que no son tan así. que no son tan así. Mire, yo le voy a decir, tantas veces he solicitado medidas que solo los jueces lo pueden disponer, como una orden de detención, una orden de allanamiento, una orden de inspección de un aparato celular. Y muchas veces, pero muchas veces, he solicitado, me han dicho que no, que argumentara más o que consiguiera más elementos. Pasó ahora con Punta del Este, ¿no? Y el caso que estuvimos Pasó, tratando y- de violencia a y un la adolescente, la gente fiscal pidió cree algo que- y el juez determinó otra No, pero cosa. la fiscal pidió en el sentido de las condiciones del emplazamiento y de la, Y no en la y de investigación. formalización, Sí, no de la claro. investigación. No, Ahora, pero yo está bien, no, estoy quedó hablando de orden respondido, digo, de me parece, detención en y la de medida de lo posible. allanamiento. Bien, no sé, Robert. Atención. Yo quiero contestarle al señor Puglia No, porque una pregunta hay que algo quería- señor Pero Puglia. pare, muchachos, tenemos una pausa. No, Yo me voy. yo más adelante. Si estamos charlando bárbaro. Más adelante le quiero Hay una contestar al cosa señor que usted Puglia. dijo, No, pero mirá que si a mí no hay pausa, es breve. no hay programa. bueno. Por si no entendieron cómo es el tema. Hagamos un Bueno, pedido, hagamos un Está pedido. interesante el Usted tema. dijo fue un Somos pedido saberes eso. innecesario. El allanamiento fue un pedido innecesario y después dijo, porque eso se podía haber conseguido de otra manera. Bien, ¿De otra manera se puede conseguir? pero... Pregunta gancho, pregunta gancho. Únicamente, mire, la ley que regula los medios obliga a los medios a mantener los programas de opinión por lo menos 10 días, y eso creo recordar de viejos Exacto, tiempos. entonces, eso es- y entonces basta pedir, yo si voy a... El medio te lo tiene que dar. Pero me entonces, lo si el tiene que medio dar. lo tiene, perdón, Piñe, si Toda el la medio lo gloria tiene, fue. ¿cómo pidió el allanamiento? Perfecto. Bueno, pero ya le... Me tengo que ir a la pausa, Un perdón, error- Juan, no le puedo un interrumpir. error estratégico que lo puede cometer cualquier ser humano que trabaja. Y esa Allanar un medio no es persona... allanar un depósito y de esa fertilizantes. persona trabaja Y no explica eso lo del informe, Dos- porque el informe no... Quiero decirle que ya marchamos, ahora podemos hacer todo lo 12 que horas queramos. por día. Piña, no, Sí, no, sigan porque ahora ya la pausa no importa. Dale, vamos. ¿En serio le digo? ¿Ya Dale. pasó? ¿pasó? ¿Está bien? ¡Ya pasó! Son las 10. Bien. Viene. Después le vamos a hacer una vaquita entre todos. Entre todos vamos a hacer la vaquita acá. Hay que poner. No, perdón, los No, que hablan y Patricia no respetan, yo Madrino, no. Patricia Madrino. Yo Dale, dale, está ya No, dicho, ¿eh? yo lo que quería decir es algo con respecto a la disertación Ay, otra vez, realizada te la por el agarró señor con- Puglia. No, para desmitificar algunas cosas que dijo el señor Puglia, ¿Qué querés que desmitificar? dialécticamente fueron muy agradables al oído, sobre el tema de la justicia. Primer punto, la justicia es en determinadas cosas subjetiva. Por ejemplo, usted está en una fiscalía. ¿Pero quién vos sos el dueño de la verdad? ¿Me permite si está Como amable? para Por juzgar favor, lo yo que yo escuché dije? con mucho gusto, usted me contesta después cuando Sí, usted quiera. sí, pero no te creas el dueño Muy de amable. nada. Ahora ¿Vio qué estoy feo con que el es cuando fiscal. lo cortan a uno? Ahora estoy con el fiscal. Por ejemplo, usted está en una fiscalía, viene una persona, vienen y le dicen, bueno, mira, hoy tenemos un homicidio, tenemos una rapiña, tenemos un robo, etc. Y tenemos cheques sin fondo. Mandame los cheques sin fondo, esperen. Hay un grado de subjetividad, porque de repente los cheques sin fondo no son tan graves. Y de repente para la persona que se los están debiendo en este momento, capaz que para la persona es tremendo. Lo llevó a la fundición total y absoluto. O sea, y el otro tema que le quiero preguntar. Usted dijo, yo creo en la justicia y básicamente lo que espero es hacer justicia. Bueno, hoy con la ley de género, la pregunta que yo le hago es, ¿no se pasó de una justicia que no protegía a la víctima, estoy hablando en este caso a las mujeres, que las mujeres tenían que demostrar, con muchas cosas que efectivamente habían sido objeto de una agresión sexual o de una violación, a una ley que no tuvo punto intermedio y que hoy se fue hacia el otro costado, donde en el 90% de una mujer que venga y denuncie, diga la verdad o no, esa persona va a ser
no sé si formalizada, pero sí va a tener consecuencias. Después de la pausa le hace más cortita la pregunta a Julio y la retomamos después. ¿Aguantás, Juan? Sí, perfecto. No te enojes, Juan. Pero está todo, Juan. Pero te mira vos, pero yo soy como un jugador que mira para allá, pero no pasa para allá. Te estaba hablando de él. Te estaba diciendo, no te enojes, Juan. Gracias por venir, Juan. Un placer. Va una adivinanza. ¿Qué tienen en común un edificio Punta Carretas, una fábrica en Colón y un barrio privado en Canelones, Lucich? Que todos viven tranquilos. ¿Y por qué viven tranquilos? Porque tienen Spotter. Correcto. Spotter es la mejor empresa de portería virtual y seguridad. Con Spotter sube la seguridad y bajan los gastos comunes. Mirá, te abren la puerta cuando llegás, te reciben correspondencia y hasta te abren y cierran el garage. Spotter, para que vivas tranquilo. Sergio. Sí, les quiero comunicar a todos que Colágeno Duo Abies es una fórmula exclusiva con un doble aporte de colágeno tipo 2, UC2 y L-carnitina Carnipure. Una sola toma diaria que tiene cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Una fórmula con el respaldo de Lonza Suiza. Cuando elegís Laboratorios Abies, elegís natural con calidad farmacéutica. Bueno, quiero decirles que a la hora de hacer ejercicio siempre decimos, iba a salir a correr, pero quizás se larga a llover. O iba a andar en bici y justo siempre tenemos un pero. Hoy se acabaron las excusas porque de Celeste Fitness te descuenta el IVA durante febrero para que cambies el IVA a entrenar por un Estoy Entrenando. Mirá las ofertas en deceleste.com.uy. Pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar con la presencia del fiscal Gómez. Gracias por venir, muchas gracias. Peñarol va 1-1, Piñi. ¿Eh? Peñarol va 1-1, quiero decir, terminó el primer momento. Nacional, si está jugando Nacional. No, Nacional está suspendido. La Libertadores. Pausa y seguimos acá en el 10, el canal uruguayo. No sabés que está suspendido. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Saludo al pueblo carbonero, ¿terminó? ¡Dale, campeón! 2-1 Peñarol, campeón de la Copa Libertadores Sub-20, ¿no? Penales. Por penales. Ah, por penales. Porque Bien. se mataron en la hora. 2-1, porque terminaron. ¿Los penales terminaron 2-1? No, porque ganó por penales. No sé, ¿dónde sacaste el 2-1? Me tira cualquier cosa. A ver. Unos piñanos. Saludos al pueblo carbonero, entonces, felicitaciones por el campeonato, esta Copa Libertadores. Creo, vos, Julio, 5 Libertadores Sub-20, 2 ganaron los uruguayos, ¿no? Tremendo. Nacional ganó una y después. Y en la zona 3 jugamos. Defensor llegó a final, Liverpool llegó a final. O sea. Viste que si no se nos fueran los jugadores, estábamos peleando la Tal cual, Libertadores. eso no era. Es una buena No le explicación. preguntes a Julio ¿Por qué que no me no- invitás a tu programa de fútbol? Que yo No estoy muy sabía, preocupado. Julio no sabía que se había suspendido el partido Nacional-Liverpool. No le pregunte Por nada. favor. Ah, preguntale de justicia, preguntale cualquier pero cosa. por favor, More, Por Dios, favor. no. Lo dejé, Continúa lo dejé la- grabando en mi casa. Continúan las oportunidades únicas en saldos de informática para estudiar o trabajar con la mejor tecnología y al mejor precio. ¿Todavía no entraste a ver las ofertas? Hay notebook Acer con más de 30% de descuento. Entra en saldosdeinformática.com.uy y compra online. Garantía total, hasta 12 cuotas y envío absolutamente gratis. Saldos de Informática, el outlet de tecnología más grande del país. Mira que tengo acá. Opa. ¿Ustedes en qué andan? ¿Cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? La mía es esta. Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba Biomate Cannabis, hacé la tuya. Mira. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis, hacé la tuya. Tenés el vino y el mate, Juan, también. Te vas muy regalado. Ahí está. Sergio. ¿Sabías que aproximadamente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años sufre al menos una caída cada año? Centel es teleasistencia inmediata en casos de caída o emergencia con solo apretar un botón. Es simple y fácil de usar para una vida segura e independiente dentro y fuera de casa. Llama ahora al 0800 87 18, probalo 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Y miren, ¿qué suena? ¡Hola, hola, Palmas! ¿Cómo está? ¡Vamos, carnaval! Llega el baluarte ¡Del cuarto poder! ¡Se hizo justicia! ¡Llegó Pastichotti! Díganme, solo quiero saber lo que... ¿Quién
responde a Pasticchotti? ¿Quién le responde a Pasticchotti? Perdona, te pisé. Hola, 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 muy buenas noches. Bueno, se Bienvenido, hizo justicia. Pasticchotti, El periodismo se hace presente. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Bueno, un saludo para todos, en particular para el fiscal de corte. No es que estamos yendo a un corte. Es excelente. El doctor Juan Bautista Gómez Duarte, para quien pido un fuerte y sostenido aplauso. Me sorprende, Pasticchotti, que no haya dicho el cargo completo, ¿no? Que hoy explicó el fiscal cómo era, fiscal subrogante. Fiscal adjunto de corte, subrogando Y que se nos viene, a la Fiscalía. se nos viene el programa después. Se nos viene fin de año. Se nos viene fin de año. Le voy a hacer la primera pregunta. Primero quiero preguntarle con todo respeto si lo puedo tutear. Me puede tutear, pero usted no va a querer. Bien. ¡Buenísimo! Ya era hora. 1-0. Bien metida. Bien metida. Desde el arranque con Tengo ese la chiste. pólvora Cambiame el mojada. chiste. Voy a tener que cambiar la Buenísimo. pregunta. Bueno, primera pregunta para el invitado, el fiscal de corte, doctor Juan Bautista Gómez Duarte. Vamos a ver qué tan informado está sobre los polemistas. Opa. Por lo que acaba de yo preferiría preguntar, que no estemos informados. por lo que acaba de Fiscal de corte, contestar, prefiero que no nos ve. estemos informados, la verdad. Doctor Gómez, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El señor Nico Lucic lanzará su propio perfume, una fragancia llena de intensidad y elegancia llamada Tufo de Seductor. B. Te va a llamar así. Es buenísima, ¿eh? B. Con doble F. Sí. B. El señor Sergio Puglia Que- Ahí vas. es Ahí una vas. de las grandes figuras que desfilará en el Carnaval de Melo. C. El señor Julio Ríos desembarcará en el teatro con una versión unipersonal de Hamlet que llevará por título Calavera no chilla. ¿Cuál es la verdadera? Yo diría, no lo sé, pero diría la C. ¿La C? Acá hay No. acá hay dos cosas. He sido Lo que quiere decir es que para que defines el Melo es He sido increíble. condenado totalmente por el fiscal de corte. Incorrecto, No, fiscal. era la segunda. Gómez, era la segunda. Voy al Carnaval de Melo. Me siento orgulloso de que me hayan invitado a participar de una fiesta a la que me gusta mucho. Es una lástima que no te pueda llevar. ¿Estás seguro que no puedo ir? No, yo pedí especialmente que no te invitaran. Puglia, quiero decirle lamentablemente que yo también voy a ir al Carnaval de Melo y voy a cubrir para Polémica en el Bar el Carnaval de Melo y cómo desfila Sergio Puglia. Vamos. Mándenle una Me abrazo. parece muy Botana. bien. Oh, me mató el fiscal de corte, me liquidó. Exactamente. Bueno, pero te tiró un mató. laburo. ¿Pero por qué te liquidó? Para el contrario. ¿Qué? Digo que eras capaz de poder hacer una Calavera obra de de Chilla. arte. De Calavera no chilla, me dijo. Es un Hamlet. La siguiente pregunta es para el Es un fiscal de Hamlet. corte, No cualquiera, no cualquiera. doctor Juan Bautista Gómez Duarte. Doctor Gómez, le voy a pedir que se la juegue, arriesgue un resultado y nos diga quién cree que ganará uno de estos tres enfrentamientos. Las opciones son, qué bueno que está. A, el clásico del próximo domingo por el torneo Apertura. B, el debate que mantendrán los senadores Andrade y Manini Ríos sobre la LUC. Y C, el concurso de carnaval en la categoría Murgas. ¿En cuál se la puede jugar? ¿Cuál anima se a la jugársela. juega? ¿Quién ganará? Me la juego el clásico. por lógica que en ¿Quién el gana? clásico que va a ganar Peñarol. Vamos, porque fiscal. no puede, Que se haga justicia. no puede tener mal resultado en 4 partidos. Claro, Es claro. una cuestión de lógica también. Es un tema estadístico ya a esta altura. Sí. La próxima pregunta es para el fiscal. Mira, qué casualidad. Para el fiscal de corte, doctor Juan Bautista Gómez Duarte. Doctor Gómez, el ateniense Pericles, que vivió en el siglo V antes de Cristo, Pero parió. es considerado el primer gran abogado de la historia. Qué cultura. ¿Cuál de estas frases no se le atribuye a Pericles? A. El tiempo es el consejero más sabio de todos. B. La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje. Y C. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. ¿Cuál no dijo Pericles? Creo que la sé. Correcto. Bien, Y la bien. dijo
Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Por ahora 1-1 seguro, hay que ver qué pasa con el resultado de Peñarol. El colombiano Camilo. Vamos con la del estribo para el fiscal de corte, doctor Juan Bautista Gómez Duarte. Ahora le voy a formular una interrogante temática para poner a prueba su conocimiento sobre la justicia. Esta es la pregunta más comprometedora, doctor Gómez. ¿Cuál de las siguientes calles no cruza justicia? A ver qué sabe de justicia. Este es Fernando Smith. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Tendría que escribir para carnaval. A. ¿Cuál no cruza justicia? A. Ocuar. B. Coquimbo. Mire cómo piensa. ¿Lo están enfocando? Está haciendo el B. Coquimbo. C. Libres. Y D. Nueva Palmira. Piense bien. A. Ocuar. ¿Cuál no cruza justicia? Ocuar, sí. Ocuar, Coquimbo, la B. C. Libres. Y D. Nueva Palmira. Y la respuesta es... Tengo un pésimo conocimiento de calles, La pero tres, diría pero arriesgaría. la B. ¿La B? Coquimbo. No, la 3. ¡Coquimbo, correcto! Excelente. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Se la sabe Ya. todas. Buenas noches para todos, fiscal. Ha sido un placer. Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias. Hay una esquina Gracias, ahí Pastichotti. que es importante no olvidarse que es justicia y democracia que se cruzan. Eso Muy es, bueno. es importante. Sí, claro. Bueno, Había quedado Julio, pendiente la pregunta. Y ya lo estuvimos charlando. Pero para la gente que recién se enganchó. Bien cortito. Ahí va. Bien cortito. Muchas veces llega una fiscalía y aparece... el fiscal comienza a tener todas las Cortito, cosas arriba de la Julio. mesa. Bueno, aparecieron 2 rapiñas, apareció un homicidio, apareció un robo calificado y apareció una era persona que libra cheques. Era sin fondo. la de Que libra cheques sin fondo. Esa era la primera parte. Entonces, a ver, ¿qué prioridad le damos? Mira, le damos prioridad al homicidio, le damos prioridad a la rapiña, etc. Y la otra es que con la nueva ley de género se pasó, da la sensación, de una desprotección bastante importante que tenía la mujer, como para poder comprobar que efectivamente había sido objeto de una agresión sexual, a una aparente desprotección hoy por hoy hacia los hombres, sin ir por el equilibrio, donde cualquier hombre denunciado, no diría que todos van a ser formalizados, pero sí algún inconveniente van a tener su gran mayoría. Bien, en cuanto a la primera, existe algo que se llama priorizar. Prioriza. Lamentablemente los recursos del sistema judicial no pueden atender todos los asuntos, que son muchísimos al día, al mismo tiempo. Nosotros estamos procurando mejorar en ese aspecto, porque hay evidentemente por las instrucciones generales, que no las sancioné yo en mi actuación como fiscal de corte, pero que vienen del anterior fiscal de corte, estamos procurando, hay próximamente una reunión del Consejo Consultivo que está integrado por 2 miembros del Poder Ejecutivo, uno de la Asociación de Fiscales, el fiscal más antiguo de Montevideo y el fiscal de corte, y ahí vamos a volver a analizar qué es lo que se prioriza y qué es lo que no. En realidad se debe priorizar todos los delitos, por algo son delitos, pero ahí entramos en el tema de recursos. Ojalá pudiéramos dar una respuesta inmediata al ciudadano. Yo estoy muy comprometido con eso porque a veces me molesta que alguien me diga hace un mes que presenté tal denuncia y todavía no fui llamado. Queremos agilizar eso y es una de las cosas que pretendo hacer en la medida que siga dentro de la Fiscalía de Corte, ejerciendo el cargo de fiscal de corte. Pero también le digo claramente que para eso se necesita contar con más recursos. La DPA, la oficina o la unidad que prioriza la asignación de los casos a los diversos fiscales de todo el país, en este momento estamos trabajando con, no quiero exagerar, pero no más de 4 abogados, y las denuncias son
cientos y miles por día, a veces. Entonces, es imposible una rapidez inmediata. Pretendo, y estamos haciendo llamados a concursos para el ingreso de abogados, de adscritos y de funcionarios administrativos, tan necesaria en la vida de una institución como la Fiscalía General. Yo lo único que le diría que el tema de las fiscalías son atendidas en este momento nada más por 682 o 3 personas. Usted piensa, en todo el país, en todo el país, usted piensa, y debería concluir conmigo que es un número absolutamente exiguo de funcionarios. Vamos a luchar para conseguir que el sistema político nos provea mayores recursos para tener esa respuesta automática que yo pretendo, que voy a seguir luchando, y no depende exclusivamente de mi voluntad si no tenemos recursos. Vamos primero que lo pongan de titular y después pedimos y en datos. cuanto sería fantástico. Tiene otro peso. Y en cuanto a la segunda pregunta, le voy a contestar es la ley. La ley la hacen los parlamentarios. Nosotros tenemos que intentar ¿Usted cree que es justa aplicar la ley. Yo no vengo a dar opiniones sobre leyes, ni si son justas, ni son... Pero también le reconozco con absoluto determinación para decir que el colectivo de las mujeres, por muchos años, largo tiempo, desde que yo era niño, ha sido relegado, discriminado. Nadie lo duda. Bueno, ¿eso implica que la ley se pase para el otro lado? Bueno, pero esa es su opinión. Yo pretendo, mire, soy un enamorado de que las cosas sean correctas, que la ley se aplique correctamente y que no se agarre a nadie de conejillo de Indias, para utilizar un término que todo el mundo... Doctor, pero la ley es la ley y tenemos que, como sociedad, aprender a acatar las leyes. Las leyes, si no sirven, si su opinión prevalece en el conjunto de la sociedad, seguramente el Parlamento la va a modificar y nosotros aceptaremos las modificaciones si es que hubiera que hacer modificaciones. Pues, doctor, una pregunta respecto al tema periodístico, porque se habló del pedido de la Fiscalía, del allanamiento, usted lo explicó muy bien, lo respondió. Pero hubo un pedido también de la fiscal Alfaro directamente a delitos informáticos del Ministerio del Interior, y allí pide que identifique la fuente, a Gabriela L., la fuente del informe periodístico Azul FM. No tenga duda que ingresa todo en ese error que yo asumo en la actuación de una O sea, eso pasó. ¿Y eso no pasa por la jueza? No necesariamente. No necesariamente. O sea que la fiscal pide al Ministerio del Interior que identifique una fuente periodística. Y ahí está el error. Por eso pero eso no ameritaría una cosa más. Eso es lo que ya hemos hablado y... No, pero esto que no hemos hablado. Bueno, no. Es lo que decía el informe, es lo mismo. La pericia forense, el allanamiento pedía el origen de las grabaciones también. En todo eso se estaba viendo las fuentes. Pero acá lo pedís a través de delitos informáticos. Está bien, pero es lo mismo. Sin la jueza. El tema de la jueza. De las pericias, es claro, hay una norma que... protege la reserva mientras se investiga, que no la puede violar las personas que están trabajando en el caso. Lo que resulta y un poco... eso es... Además viola la ley de prensa. ¿Perdón? Que es algo que no... La ética de la prensa ya se sabe que eso no lo pueden hacer los periodistas. Es lo que hablamos en el coso. No, pero no es lo que hablamos, porque esto es distinto, es directamente ir a través de delitos informáticos, ¿no? Felizmente no se cumplió, les vuelvo a decir. Arrancamos y vuelvo a asumir ese error estratégico en una investigación que no fue pensada en el sentido de estar afectando las fuentes de ningún periodista.
Y le digo más, si fuera eso lo que se procuraba, es público y notorio que otros periodistas tenían esa misma audio, esa misma grabación. Entonces debería haber buscado en otro lado si fuera ese su propósito. No lo fue. Fue intentar probar innecesariamente, como lo he dicho, un verbo nuclear de la figura consagrada en el artículo 92 de la ley 19.580. Bien, volvemos al tema de género. Usted dijo por ahí que hay 300 denuncias de delitos sexuales por mes. Por mes. Y que está, perdón, a ver si el número está bien porque puedo estar equivocando. Sí, 10 por día. 10 por día. 10 por día, 300 por mes más o menos. Y que hay abiertas en este momento 6.900. Exacto, sí. Pero son números reales. A mí... Estos números son a posteriori de cambio. No, esos son anteriores. ¿Anteriores? Sí, yo lo pedí precisamente para aclarar una situación de una especie de archivo indiscriminado que no fue de delitos, Juan, solo una cosa relacionados con... Para tener idea, ¿cuántos sociales de otros delitos se denuncian por día? Porque uno a priori le parece una barbaridad. Yo le digo... Pero por ejemplo, de otras cosas, ¿cuántos delitos para tener una idea, ¿cuál es el...? Se denunciaron en el año 2021? 281.735, creo. ¿Cuántos delitos se denunciaron en el año 2018? 314.000 y moneditas 285. Hay una diferencia ahí con el gobierno. En el 19, entre la Fiscalía y el gobierno. Ya voy a esa diferencia si usted quiere ingresar. En el 2019 se denunciaron 313.000 y en el 2020 bajó el número de denuncias de delitos a 291.000 y moneditas. Y en el 2020. En el 2021 bajó algo más, 10.000 por lo menos, y el número oficial al día de hoy para la Fiscalía 281.285. ¿Por qué el gobierno dice un número y la Fiscalía dice otro número? No, el gobierno, en este caso, usted me está hablando del tema de los homicidios. Sí, de los homicidios. Entre otras cosas. Que ahí hay diferencia. Hay diferencia entre lo que dice el poder... Hay una diferencia de método entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. ¿De dónde ¿Pero la diferencia cuál es? Extrae sus números la Fiscalía? Del sistema de seguridad pública del Ministerio del Interior. La diferencia está en considerar determinados hechos que están sujetos a investigación, no contabilizarlos por el Ministerio del Interior por una cuestión de método respetable. Yo no vengo acá a crear polémica con el Ministerio del Interior, lo que la Fiscalía no tiene posibilidad de decir. Hubo un muerto, el muerto fue por una acción violenta. Mientras esté en investigación, yo lo tengo que considerar en principio como un homicidio, porque la muerte violenta es el delito de homicidio que puede estar justificado por una cuestión de legítima defensa, y eso recién al final de una investigación podremos decir que este homicidio sigue siendo homicidio, pero no es penalizado. Claro. Esa es la diferencia que tenemos. ¿Y es un número importante la diferencia? Entre otros detalles, no es un número importante. Si tranquiliza decir, yo diría, el número de delitos, aún con nuestra forma de analizar y contabilizar, es inferior al año precedente. Hubo menos delitos de homicidios si consideramos el 2021 y el 2020. Las diferencias las estamos analizando técnicamente
con el observatorio, porque creemos que la sociedad no podemos andar discutiendo un día sí, el otro no, Claro. quién tiene razón. Efectivamente hubo los muertos, lamentablemente, en nuestra sociedad que nosotros señalamos y que son los mismos que el Ministerio del Interior considera en su registro del Observatorio Más allá del número de Criminal. homicidios, ¿cambiaron las características en estos últimos años del tipo de delitos? O sea, que si hay más rapiñas, menos rapiñas, son más violentos, menos violentos. Hay más violencia También, en la sociedad, ¿no? También le voy a... Hay más violencia, eso es cierto. También le voy a señalar, y ahí le pido disculpas, es muy difícil retener números a veces elevados. El mayor número entre esa rebaja de números de denuncias entre el 2018 y el 2021, que la podemos situar de 314 a 281.000, no sé exactamente cuánto da, en el 2018 el 47% de esos números correspondían a hurtos. En el 2021 el 40% equivale al 40%. Hubo rebaja en la gran mayoría de los delitos y hubo un aumento que yo, si mal no recuerdo, no extraordinario, pero sí un aumento en denuncias por estafa, por ejemplo, hubo un aumento relativamente importante. Y también en los casos de violencia doméstica, un aumento mínimo, en los casos de estupefacientes, un aumento que situamos en 1%. En los demás delitos, los números son fríos. Se detecta esa diferencia en el número de... Antes que se vaya, le puedo hacer una pregunta, doctor, Sí. porque Pero realmente... no se va hasta el final del programa. No, pero antes de los compañeros, antes que se vaya de este tema. Me voy ahora. No, antes que se vaya de este tema con el resto de los compañeros. A ver, hubo un hecho acá que a mí particularmente me llamó la atención y a mucha gente le llamó la atención. Como una persona que mandó 4.500 kilos de cocaína a Alemania, la justicia le puede permitir ir a otro país, casarse, hacer una de las fiestas más fastuosas que se han hecho en la República Argentina y arriba, cuando estaba en Argentina, pedir todavía una extensión porque se quería quedar. Entonces, permítame, capaz que soy injusto, ¿no? Pero esto es lo que me hace ver muchas veces que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Y la justicia para ricos no es solamente el que tiene mucho dinero y el que no tiene. Ya hay una justicia para ricos y para pobres y partimos de la base que el que tiene dinero puede poner un buen abogado y puedes tener una defensa mucho mejor que otro, y de repente el que no tiene, y bueno, recurre a un abogado de menores condiciones, como pasa en todos los ámbitos de la vida. Pero digo, particularmente este hecho, ¿cómo se puede permitir a una persona que mandó 4.500 kilos de cocaína a Alemania a poder irse a otro país? Perdón, Julio, pero es un poco complejo, digamos, que te lo conteste Gómez, porque no la tiene Fiscalía no tiene nada que ver con la... Es la No, pero yo le estoy preguntando de acuerdo a la experiencia. experiencia, se lo estoy preguntando, no como fiscal. A ver. Yo le contesto. A ver, si Primero. te quiere, te quiere oficiar de interlocutora del doctor, no hay problema ninguno. No hay problema, no, pero perdón. Yo no sabía porque capaz estoy trabajando como jefa de prensa suya. La Fiscalía. No, pero Porque está a veces bien. la gente del otro lado, viste, que confunde, Pero Julio. perdón, pero a vos Digo, te parece estás que un fiscal de la nación, ¿te parece que no tiene la experiencia adecuada como para contestar esta pregunta y necesitas que vos lo saques? ¿Por qué no pensás Perdón, señor. ¿Por qué no recordás un poquitito lo que dijo el fiscal hace un rato? Y él no vino acá para hablar de la justicia, ni poner Pero a criticar a la ustedes, justicia. ¿por qué son ventrílocos del fiscal que en ningún momento Porque estás ha dicho que no quería repitiéndote. contestar? ¿Por qué? A ver, él dijo que no. No, dijo, sí, lo vemos. Usted se está olvidando de algo muy importante, y en un Estado de Derecho debemos saber todos, Que hay división. de que hasta rige el principio de inocencia. Primera cosa, hasta que no haya una decisión firme del sistema judicial, la afirmación de que si alguien cometió determinados delitos o no, es por lo menos apresurada. Se lo digo con todo el respeto y sin meterme en un tema que no tengo por qué
analizar la actuación de la fiscal. Lo que sí le puedo decir a la gente, que ese caso está en pleno juicio, están recibiendo, produciéndose la prueba ante un juez que prontamente resolverá y dirá si el Yo le señor... respeto eso. Si Y el no es raro señor- que, si el pero no es raro que a señor- una persona si se el le se- permita ir a otro país, de Bueno, repente pueda irse... Mire, yo he conocido y he visto la autorización para salir del país siempre se hace con determinadas garantías, y es un instituto que está en beneficio de las personas que están sometidas a un proceso. Y bueno, el fiscal que fue de Colonia en este caso, me parece, que tiene otra causa que ya está, creo que ya está avanzada esa otra causa, con determinadas garantías le concedió esa autorización. Puede ser criticable o no, es un derecho, pero esa persona volvió a insistir, se la negó, volvió y se presentó ante los estrados como corresponde. ¿Qué quiero decirle? Que es el Estado de Derecho, pleno y rigiendo con todas las garantías. Y voy más, cuando usted dice, las personas que pueden nombrar justicia para ricos, justicia para pobres, yo le diría, mire... No me hagas asombra por eso. No me asombro por eso, pero le digo, el 90 y pico por ciento de los temas penales son atendidos por defensores públicos que son excelentes trabajadores, que son los que están en contacto con la delincuencia menos mirada, la más conflictiva, la de todos los días. Una parte muy menor y es legítimo que estén asistidos por defensores privados, serán caros o no, a mí no me consta eso y no tengo por qué meterme en eso. Pero en última instancia, las decisiones son adoptadas por jueces, por fiscales primero y por jueces después. Y si no creemos en un Estado de Derecho, caramba, mala cosa le siento a una sociedad que no respete... El mensaje no paguen un abogado espectacular, porque el abogado espectacular que van a pagar no va a solucionar nada que no solucione un abogado de oficio. ¿Ese es el mensaje? No, yo aclaro, informo. No, lo que dice que la ventaja puede ser justamente tener 3, 4 abogados que los pueda pagar. No es un tema de la justicia, sino del abogado que puedas conseguir. Está todo bien, pero Julio, pero igual, yendo a lo que vos decís, el 90 y pico por ciento de la gente que está presa son jóvenes menores de 30 años situación pobres. Sí, pero los que por eso mismo. Claro. Voy a favor de lo que dice Julio. ¿Estás a favor de lo que estoy diciendo yo? Sí, yo sé que nunca estoy de acuerdo contigo. Pero están presos por pobres. ¿Viste a mí? Sí, claro. La simplificación de la cosa no me gusta nada. ¿Están presos por pobres o por el delito que cometieron? Basta con la estupidez. No, están pobres. ¿Qué patente de defensor ahora te dio? No. Decime una cosa, ¿están presos por pobres o están presos por delincuentes? A ver, están presos... Por delincuentes. Están presos Yo creo en la justicia de mi país. Bueno, vos sí, está perfecto. Tenés todo el Están derecho del presos mundo. por delincuentes, no por pobres. Vos tenés todo el derecho del mundo a creer en la justicia de este país, de Estados Unidos o de Esta historia Tanzania. de la asociación de la pobreza delincuente tampoco la creo. Tu alocución no te marca que Están tenga la verdad presos absoluta. por delincuentes, no por pobres. No, pero nunca sentiste vos, por ejemplo, el señor Puglia, nunca sentiste vos, vamos a contratar a fulano de tal, porque fulano de tal tiene contacto, porque fulano de tal tiene mucha experiencia, porque fulano de tal conoce... ¿De qué estamos hablando? O si no, vamos a hacerlo hipócritas. Y los que no conocemos este negocio y que nunca se charló esto. Pues si no, llámame a fulano de tal que yo no tengo absolutamente nada que ver. Hay abogados con un prestigio, hay abogados con un gran prestigio que pueden tener los contactos. ¿Por qué te crees que lo tienen? Porque ganaron casos importantes Correcto, y porque fueron perfecto. construyendo una carrera. Perfecto. Y me imagino que de la forma más ética que corresponde. No todos, a ver, tampoco van a ser todos éticos y van a ser todos... Bueno, vos dice,
Vos vivís en una Andá a buscar sociedad. la moto Rivera, sociedad que Julio. vos ves es una sociedad. Pero Tiene una para papucita, lo vos que se pegó la dice moto. Julio es lo que dice la gente también. Sí, claro. A ver, no estoy inventando nada, Julio, acá. La voz No, de pero Julio es viene la voz de la No, gente. Si tenés guita, escuchá, yo no estoy hablando de que pueda le Dejemos, pagás no. al juez y arreglás. Pero podés tener mejores abogados. Y sí, y saben más. Si caes Y en cana, puedes caer en mejores lugares. Y los que saben más también. No hay una justicia para Pero lo que yo estoy diciendo no digo hay que sea una así. vida. Lo que estoy diciendo es que lo que dice Julio es lo que dice un montón de gente que nos está mirando. Eso creo, un no montón de tiene gente. nada que ver que sea Perfecto. la gente puede Viste que opinar lo defendí que por quiera. primera ¿Sobre vez, qué claro. fundamento? Bueno, ¿Sobre cada qué vez estás fundamento? aprendiendo Hay que saber, en definitiva, hay que tener información, manejar información y no dejarse llevar por el mundo subjetivo. Somos sujetos y subjetivamente reaccionamos, pero hay que ser ecuánime. Hay un sistema judicial. Yo no puedo pensar que el sistema judicial y la gente que trabaja en el sistema judicial está toda corrupta y que hay una justicia para es pobres y toda otra corrupta. para Hay gente muy ricos. honesta No. y hay gente que no es honesta. A ver, hay gente que es más permeable y hay gente que no es más permeable. Como en todos Por ahí- los órdenes. Como en todos los órdenes Con de la esa vida. Como hay desconfianza periodistas, no sé cómo como hay llegaste a donde empresarios, llegaste como hay en tu todo. vida, porque te podían haber cagado en cualquier momento. ¡Eh! Si desconfías de todo, Pero está el fiscal vivís, acá, en una sociedad, oiga. vivís en una sociedad de gente ¿Qué corrupta, dijiste? no me vengas No, con no, cosas pará, raras. pará. ¿Cómo te puede, que te pueden haber... No me acuerdo. No, explica, ¿cómo fue? Que con ¿A qué esa me sociedad tan corrupta en la que vos estás observando Sí. y que desconfías absolutamente de todo, del sistema judicial, de la fiscalía. No hago de- demagogia como haces vos, que es diferente. No, yo no hago demagogia. como haces Yo no vos. hago Parece que demagogia. vos vivieras en el paraíso. y Yo que no para vivo vos en el todos fueran paraíso, espectaculares, pero esta es y la que para- sociedad que No, me no. toca vivir y yo no soy el caballero justiciero que querés ser vos para vender una imagen No, como pero corresponde. tampoco sos Dejate de tampoco jorobar. sos Blancanieves y los siete Yo no soy enanitos. Blancanieves Mirá y los que vos siete tenés tu enanitos. tránsito Pare, por pare, esta pare. vida. Yo tengo Tampoco mucho sos tránsito, Blancanieves y los siete pero enanitos. ¿sabés qué? Tampoco. Donde yo pongo el culo hay muchos que no ponen ni la cara. Bueno, vos ponés el culo, Así es un que no problema me tuyo. jodas. Pero para. Así que no me vengas a jorobar con que sos el caballero de la justicia. Espere que tenemos- Batman, pero Batman conmigo no. Pero ¿y vos qué? Pero ¿y vos Pará, qué? Julio, pará. Julio, Pare, Blancanieves y los Basta, siete enanitos. no soy Por favor. Blancanieves ni los siete Por favor. enanitos. Pero por favor. Me Pero gusta pare, para por- otra cosa Estás hablando Blancanieves y los siete del mundo enanitos. ideal, me estás hablando. Pero pará, ¿Qué estás Julio, hablando? segundo, pará. Yo Julio. te estoy hablando, Pero por sí. favor. Pero ¿Y yo por qué? mí ¿Y sigan por qué discutiendo. yo no te puedo hablar No, ahora? pero pará ¿por que qué quiero no puedes hablar de esta tenemos- forma? ¿Por qué yo no te puedo tenemos hablar a vos? invitado. No sé, acá. revisalo. o en tu Perdón, libro. Juan. Perdón, Juan. Conversamos perdón. No, A mí yo- me encanta que discutan, ¿no? Pero Juan, perdón. Me encanta la polémica. Lo único que le digo con mucho respeto, que no le admito la generalización que usted hace porque si actúa determinados abogados o no, tenemos un sistema corrupto. No, pero no digo corrupto, doctor. No, pero usted manejó. El tema es si uno tiene determinados abogados por algo, hay personas. Yo nunca vi, se lo digo sinceramente, que una persona que tenga mucho dinero y que una persona que haya cometido un crimen realmente importante o un delito realmente importante vaya en procura de un abogado de oficio. Nunca lo he visto. Entonces quiere decir que si nunca vi que una persona que tenga un delito importante vaya a ser respaldado por un abogado de oficio, quiere decir que si va en procura de un abogado más importante, o conocen las leyes que los otros abogados no conocen, o tienen determinados vínculos en la justicia que los otros abogados no los tienen, o algo pasa. Bueno, porque pero si no, no nadie necesariamente paga. tiene que haber algo. Puede ser que sea mejor abogado. Chao. Puede ser. Y está, ahí la guita manda, pero en realidad, Puede si ser. vos vas a armar un cuadro de fútbol, vas a buscar a Messi, calculo. Esto no, me parece a mí, a ver si voy a entender la discusión, no significa que alguien esté faltando a la honestidad. Solamente que el que tiene más acceso. yo no te Pero digo es cierto que a la larga, si vos tenés un buen abogado, tenés más ventaja que el hijo de Doña María, que no tiene un banco para pagar un abogado. Pero está en la tapa libre. Pero esto no se habla de deshonestidad acá. Yo le quería hacer una pregunta. Pará, porque te quedaste con ganas de decir algo, Juan. No, yo lo que reivindico, además digo, el sistema judicial es el poncho de los pobres, de la gente humilde, de la gente que a veces no tiene quien, ni siquiera alguien que lo escuche. Y por eso reivindico tanto y peleo. Cuando hablo de sistema, estoy hablando no solo de jueces y de fiscales, sino un conjunto de técnicos que son necesarios y no considero, le digo con absoluta convicción, que se guíe por ese tipo de valoraciones. Respeto y mucho porque conozco profesores grado 5 que por algo se destacan en su experticia en determinado tipo de delitos.
Yo los defino claramente, y lo digo acá, a riesgo de que me critiquen. Muchas veces miro para arriba y los veo en la estratosfera. Después tengo que mirar y veo la gente común, la gente que sufre, el laburante que están en la tierra. Obviamente esas personas no van a poder acceder Quiero a la decir algo estratosfera. públicamente. Doctor, esto lo quiero reconocer públicamente. A ver, una vez yo fui como laburante en representación de todos mis compañeros. De todos mis compañeros que trabajábamos. ¿Ah? Y fui a verlo. Yo no lo conocía al doctor. Y fue justo. Esto lo quiero reconocer porque yo fui en nombre de todo el conjunto de compañeros que trabajábamos. Habíamos tenido un inconveniente, se nos habían retenido determinados salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Planteamos el tema y él tuvo la sensibilidad. Y esto lo digo públicamente porque las cosas corresponden también. Tuvo la sensibilidad de agarrar y darse cuenta que nosotros no éramos la causa del tema y que estábamos soportando en ese momento una situación que era injusta. Y nos buscó el mecanismo de acción dentro de los parámetros de la ley, pero mostró la sensibilidad. Y esto lo digo, pero eso no es obstáculo para que también plantee otras cosas, ni tanto ni tampoco. Ni quiero decir que son todos corruptos ni nada por el estilo, pero sí hay una realidad que cuando uno tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayor acceso a gente más preparada o a gente, póngale de esa manera. Pero son cosas distintas. Bueno, bueno, pero, a ver, vos nunca sentiste que... Son cosas totalmente distintas, pero me vas a perdonar. Nosotros sufrimos directamente un ataque directo de discriminación por un profesional. Y ese ataque directo de discriminación se le hizo la denuncia y se hizo absolutamente todo el proceso. Para nosotros, la justicia tenía que pronunciarse a favor nuestro. Y sin embargo, es decir, el fiscal consideró que ni siquiera podía pasar adelante después de haber tomado las declaraciones porque el testigo que nosotros presentábamos era un empleado nuestro y que entonces había como un vínculo y de alguna forma viciaba la declaración. ¿Qué quiere decir con eso? Yo puedo, desde ese momento, te estoy contando toda esta historia para decirte, yo quedé desilusionado de la justicia. Bueno, la justicia no falló como yo pensé que iba a fallar. Pero eso no quiere decir que el sistema no haya sido justo. Y yo pagué un abogado, pagué como corresponde, pero no pensando que era un abogado mejor, sino pagué el abogado que es con el que estoy acostumbrado a trabajar. Hay una ética en el manejo. Y yo me caliento y la gente dice que me va a dar un ataque porque vos, con una soltura de cuerpo, ponés en tela de juicio un sistema y a un montón de gente que trabaja para hacer de la justicia algo seguro, para que tenga la fortaleza que tiene y nos dé la seguridad en nuestra propia sociedad democrática. Yo te escuché a vos. Entonces no me puedo estar calmado frente a lo que decís. La justicia para pobre, para rico, la justicia para qué. Y yo te voy a decir a vos, que desde mi opinión y desde mi lugar, que también lo tenés que interpretar y lo tenés que aceptar, porque yo puedo compartir o puedo discrepar contigo, no tengo que decirte amén, ni vos me tenés que decir amén a todo lo que yo digo. ¿Correcto? Bueno, vos también tenés que interpretar que mi visión no es que vivimos en un país que no tiene justicia, que son todos corruptos, no, simplemente que he visto muchas cosas que son injustas. Y sí he visto muchas veces que una persona que de repente no tiene un mango, a veces va presa por robar, no sé, algo de... Julio, y otros que tienen mucha guita no pasa nada. Son injustas para vos, pero la ley es otra cosa. Son injustas para vos. La ley está hecha por hombres. La ley está hecha por hombres. Sí. Y la aplican los hombres. Sí. La aplican los Pero hombres. la ley no toma el afecto de por medio o la subjetividad. El señor es un abogado, lo puede decir. La ley puede ser injusto para uno en un montón de aspectos, porque uno tiene la carga subjetiva, pero la ley es Ojalá y fuera así como vos lo decís. El fiscal me quería... No, porque estábamos hablando mientras ellos dialogaban, nosotros dos acá, y él me decía, ¿qué te parece si me preguntás cómo viene el tema de las barras de fútbol? ¿Cómo podemos hacer para que... Chapacase, por ejemplo. No, yo quería hablar un poco, si se puede preguntar... ¿Qué pasa que hay tanta dificultad para poder eliminar toda esa escoria que va al estadio y a mí me arruina, por ejemplo, cuando voy con mis hijos? Y el fanatismo
de una minoría, Sí. todavía una minoría, lamentablemente. Hoy hablábamos de la sociedad más violenta y se está generando eso, ¿no? Y que lamentablemente crea esas situaciones son injustas, que nos impide a la gran mayoría muchas veces ir tranquilamente a una cancha de fútbol, amargarse por 30, 40 minutos y seguir con su vida. Yo nunca vi que un resultado de fútbol, sea del cual, aún de la selección uruguaya, nos vaya a solucionar la vida. Simplemente nos da una alegría que puede perdurar un día o dos, pero seguimos con nuestras historias y nuestras peripecias. Por lo cual deberíamos aprender como sociedad a disfrutar de lo que es un entretenimiento como el fútbol. para delinquir. Ahí va. Claro. Esos son delincuentes. Ya se terminó la historia de los barras, doctor. Sí. Usted lo sabe perfectamente. La historia de los barras que se agarraban a piña de repente. Bueno, sí, vamos arriba Nacional, vamos arriba Peñarol. Se terminó ese negocio. Hoy es un negocio mucho más importante. Bueno, y estamos atendiendo ese tipo de gente. Yo le dije en Peñarol. Y sin embargo, cuando tuvimos que actuar, nos importó muy poco. Me consta. El clásico de la garrafa. Lo dije acá los otros días, lo expliqué claramente. Descabezaron toda la barra de Peñarol. Bueno, no estamos hablando de hinchas. Y hemos seguido y ha aumentado esa violencia. Y al hincha o al barra de Peñarol, que desde una cárcel ordenó una masacre a hinchas de Nacional. Eso fue increíble. Tuvimos la suerte, o el trabajo, la inteligencia, y también se necesita suerte en el trabajo, de llegar a una condena de 28 años. Digo, muy, muy importante, y me consta que hay varios fiscales trabajando en el tema de la violencia en el fútbol, analizando cuáles serían las mejores medidas. ¿No pudo haber nunca una fiscalía? Porque muchas veces se habló de una fiscalía exclusivamente para los delitos dentro del fútbol, y alguien que fuera especializado y conociera el microclima, porque hay que conocer el microclima del fútbol. Yo lamentablemente acá decir que no tienen gente para... tengo por lo menos, yo, si tuviera la oportunidad de hablar hoy, reclamaría con mucha determinación la creación de fiscalías por la ley 19.580, que se inaugura juzgados especializados en San Carlos, y nadie previó una fiscalía. Y se va a inaugurar juzgados en Rivera, juzgados en Salto. Se creó en la ley de rendición de cuentas una competencia de las fiscalías de estupefacientes en el lavado de activos de todo el país, contra nuestra opinión, y no hay ningún recursos extra para atender eso. Y esas cosas, cuando no son bien pensadas, puede llevar a lo peor que puede tener una sociedad: la impunidad. Claro. Pensar que no pasa nada. Sergio. Bueno, ¿vio lo que terminamos? Sergio. Carnaval, la mejor retirada está en Creditel, porque durante todo febrero podés solicitar y retirar el efectivo que necesitas al toque. Pedilo por WhatsApp o por la aplicación, por la app, o en cualquier sucursal de Creditel. Mirá. Este carnaval, la mejor retirada está en Creditel. Solicitá y retirá el efectivo que necesitas a través de WhatsApp, en nuestra app o en cualquier sucursal, y listo. Creditel, efectivo al toque. Enrique Mainetti se especializa en pintura, albañilería y permeabilizaciones, y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Mainetti sabes que el trabajo te queda impecable, y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Mainetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular es 099-696877. Pausa, y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo aquí en el 10, el canal Uruguay.
campeón! ¡Vamos, sí! Más frescas, más ricas, más sabores y más colores. Gelatinas Ornex, las de siempre. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad, 7 minutos pasan de las 11, seguimos en vivo aquí en Polémica del Bar en el 10, el canal uruguayo. Atención, tu hijo o hija tiene un solo par de lentes. Con la promo Vuelta a Clases de Rubio, hacerles el segundo par de lentes con un 25% de descuento. Y escucha, no importa si los primeros lentes los hicieron con óptica Rubio o en otra óptica. Vos llevás el par de lentes que ya tienen, haces el segundo par de lentes con 25% de descuento y ya te agarra la graduación, todo, o sea, los replican aunque no los haya comprado en óptica Rubio. No pasa nada. Es la oportunidad para que queden cubiertos y eviten perjuicios en su rendimiento. Además, llévate un vale por el 20% de descuento para tus próximos lentes. Visítanos en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia o si no, entra en opticarubio.uy. Seguinos en Facebook e Instagram, que es @opticarubio. Si hablamos de salud visual, vos ya sabés que hablamos de óptica Rubio. ¿Por qué tengo el lente acá? Porque mirá, lo pudiste que tu hijo, que es medio travieso, como eran los Mechi, cuando eran gurises, ahora son un pan de Dios los botijas. Los doblan todos. Ahí, lo doblás, pasa nada, pasa absolutamente nada. A prueba de todo, pero está bueno, ¿viste? Empiezan las clases, los pierden, se rompen. Está bueno que no tengan 2, 3 días, una semana sin pares de lentes. Fiscal, qué montaña rusa hoy, estuvo en los peores asesinatos en Uruguay, en los peores casos, dijo, no vuelvo nunca más. ¿Sabe lo que me deja? Tranquilo. No, nervioso. ¿Ah, qué? Es que de frente no he recibido todavía. ¿De Patricia? No, ¿para qué si ya tuvo todo? Tranquilo, Gómez. Juan, gracias por Yo venir. pensé que me ibas a preguntar. ¿De qué? No, le preguntó que le metió una planchita al arranque que estuvo complicada también. No, bueno. Pero usted tampoco le dé manija. No le busque, Nos no quedan busque. pocos minutos, pero nos quedan pocos minutos. Juan, ¿viste? Después, Lamentablemente se abandaron en otros temas que por ahí no tenían nada que ver con lo que hace a la tarea de la Fiscalía en sí, como por ejemplo la falta de presupuesto, porque los fiscales se quejan sistemáticamente de que trabajan mal, tienen pocas manos para trabajar, que no tienen los recursos muchas veces para ni siquiera pagar las pericias correspondientes. Entonces, cuando se encara, digamos, el trabajo de la Fiscalía, más allá de los errores, que creo que fue lo que abordamos en el primer bloque, después hay todo un capítulo que tiene que ver con el funcionamiento en sí de la falta de presupuesto, que ese presupuesto depende de la administración, o sea, es decir, del gobierno de forma directa, que es lo que dispone. Pero que bueno, quedará para otra ocasión, Gómez. Va a tener que venir a hablar de eso. Con mucho gusto. Juan, querido, gracias por venir. No, gracias a ustedes. La verdad que bancó soy Juan. Bueno, Moré. Sí, no, me quiero despedir saludando a Guadalupe González, una alumna mía que fue a ver Ricardo III y aprendió todo lo que no hay que hacer en teatro. Queda un fin de semana para ver Ricardo III. Qué bueno sería tener un fiscal de corte en la platea. Un saludo para la gente, ya que estamos, saludos de La Guardia, un programa periodístico que va a arrancar en Canal 4 de Salto, que me escribieron. Así que mucha suerte, creo que arrancan mañana. Ríos, gracias. Tremenda barra en la playa mirándonos todos, comiendo un asado, mi tía en Varela, muchos amigos acá, apoyándome totalmente, denostando totalmente a Puglia. Claro. Gracias, Juan Miguel. Bien, tengo un caso para el fiscal. No, ¿Desaparecieron los lentes a Julio? Tiene 2 faros. Le afanaron los lentes acá de Moreno, fuiste vos. Bueno, sí. Para, lo resolvemos enseguida esto. Fue Moré. Está la causa que fue Moré. Gracias, Juan Miguel. Arriba. Julia, salute. ¿Quieres decir algo? No, por favor, me encanta poder expresarme libremente y con vehemencia. Yo soy muy italiano. No te dejes meter el peso. Así que la gente que te apoya a vos, yo tengo también mi barra que me apoya a mí. Así que vamos a seguir espadeando, querido. Totalmente. Bueno. La semana que viene no nos vemos, Sergio. No, la semana que viene no. Voy a tomarme 2 programas para descansar. No. Bien. Estoy tan estresado y ahora con la llegada de Ríos más todavía. Muy bien. Madrid, gracias. Bueno, buena semana para todos. Nos vemos el próximo viernes. Blue Switch. También, buena semana para todos. Siempre contento de hacer periodismo sin barra brava, solo con seguidores. Bueno, muy bien. ¡Qué lindo mensaje! ¿No volvía el humor de Lucich?
No olvida el humor de Luciano. ¿Cuándo vuelve? El otro día tenía un Acaba de chiste con eso. volver, acaba de Pasa que es un mandarse humor una inteligente. maravilla. Es una mecha. Humor Ah, inteligente. eso fue una Yo no lo mecha. agarré, claro. Humor, ironía, No, muy no. británico fue, por eso no lo entendí. Thank you. Se van los Te lo está pasos. diciendo. Vienen a tirarte piedra al carnaval, ¿eh? Ah, sí. Chao, Bomba de chao, agua, Rubén, bomba de José. agua te vienen a Nos tirar. esperamos Vas a el estar próximo con viernes cuando volvemos a hacer Polémica al Bar en el 10, el canal uruguayo. On va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.